La verdad es que, bueno, como todos saben, o bueno, no sé si es que todos saben, en verdad, no puedo asumir nada, pero hace ya como casi un poco más de un mes salió la ley de la portabilidad financiera y la verdad es que, o sea, en verdad, mucha gente nos pregunta de qué se trata, en distintos webinars, independiente de que estemos hablando del tema o no, siempre sale el tema de la portabilidad financiera. Y la verdad es que estuvimos dándonos vueltas por mucho, mucho rato porque necesitamos a alguien que en verdad nos explicara esta cuestión con peras y manzanas como nos gusta a nosotras, para que todos podamos entender y entender bien y poder tomar la decisión correcta con la información en las manos. ¿Ya? Obviamente también salió una noticia que yo creo que a todos como que nos sorprendió, que fue el tema ¿cómo se llama?, del Banco de Estado, que tiró las tasas de crédito hipotecario a nivel histórico. Entonces, claro, la otra pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, independiente de que no tenemos bolita de cristal ni nada, pero sí uno puede más o menos como cachar qué es lo que va a pasar en el mercado y la industria. ¿Ya? Entonces, por eso mismo nos dimos vueltas y encontramos a la persona perfecta que nos va a, ¿cómo se llama?, a contar todo este tema, que es Gonzalo Esquivel, que está ahí en la camarita, ahí saludando. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a ti por querer participar. De nuevo, gracias por unirte a esto. Ojalá que lo pasemos súper bien. Y chiquillos, si ustedes tienen preguntas, no se preocupen, las vamos a solucionar todas. Vamos a dar un espacio para las preguntas, escuchemos bien lo que nos va a decir Gonzalo y después anoten todo y después nos tiramos con las preguntas y las vamos leyendo una a una, ¿ya? Eso, bueno, chicos, como todos saben, ¿cuáles son nuestras redes sociales? En Instagram y en Facebook, la Javi y la Nati, y nuestro canal de YouTube en donde vamos subiendo estos webinars. Vamos innovando un poquito, estamos como, ¿cómo se llama?, cambiando en algunas cosas, algunas formas de comunicar. Ay, perdón, es que estoy haciendo como 20 cosas a la vez. Esta cuestión de... Ay, que no puedo deshabilitar la sala de espera me tiene un poco loca. Ya. Pero bueno, así que les invito a seguir nuestras redes sociales para que se vayan enterando bueno, de todos nuestros webinars y nosotros también vamos subiendo contenido, ¿ya? Sin más que decir, Gonzalo, te dejo aquí o sea, para que muestres tu presentación, así que voy a dejar de compartir y obviamente partir contando quién eres tú. Eso yo creo que es lo más importante. Oye, primero agradecerles la invitación y a toda la audiencia, a todos los que están aquí conectados. Sí. Agradecerle a Capitalizarme por esta invitación. Yo súper feliz de poder estar con ustedes un ratito y contarles un poco la portabilidad financiera. Como decía la Javi, bueno, yo soy Gonzalo Esquivel, ahí está, soy ingeniero y MBA de la Universidad de Chile. Tengo varios años de experiencia en la industria financiera, he pasado por varios bancos. Y tengo bastante experiencia en lo que vamos a tocar, que es en general en el desarrollo de productos, pero en particular en el tema de la portabilidad financiera. Hasta hace poquito, hasta hace agosto, poco antes que saliera la ley de portabilidad, ya entrar en vigencia, estaba liderando el tema de portabilidad financiera para el mundo hipotecario dentro de Scotiabank. Así que creo que puedo darles una mirada bastante completa de lo que es la portabilidad, para qué sirve, cuáles son los beneficios, etc. Así que, Sí, nada, pues, mira, así que sin más. sí, ahí yo en verdad les quiero decir que nosotros vimos la presentación con la Nati y está en verdad como nos gusta a nosotros. Así que, bueno, y en verdad, siéntanse con la libertad de preguntar lo que sea. Así es. Lo que sea, bueno, ahí veamos el mejor formato, como decía la Javi, Sí, digamos, nosotros un ahí vamos espacio al leyendo final. las cosas. Perfecto. Sí. Y nada, pues entonces la idea es que ustedes ojalá puedan aprender un poco o tener más información de lo que es la portabilidad y cuáles son sus beneficios, al final es eso. Y nada, por así que vamos vamos al tiro con la agenda, que tenemos 6 sí. puntos. Oye, muchas gracias, Gonzalo. No voy a sacarme el mute. No podía hablar. Muchas gracias, Gonzalo. Chiquillos, es seco, sabe muchísimo. Así que de verdad que es uno de nuestros invitados estrella, les va a encantar.
y yo creo que una de las mejores presentaciones que hemos tenido en cuarto, sobre todo, al tema de portabilidad y todo esto que anda dando vueltas sobre si es mejor momento de invertir ahora o no, por las tasas de interés, que muchos clientes me han preguntado. Gonzalo nos va a resolver todas esas cosas. Así que ahora sí, no te molesto más, Gonzalo, y te dejo nuevamente con la palabra. Por favor, gracias. No, y de hecho interrumpan todo lo que sea necesario, si hay algo que no se entiende, que está muy técnico, por favor no interrumpan. Ya, miren, la agenda hoy día es, ya, lo primero es portabilidad financiera y los beneficios asociados. La vigencia, el alcance y el marco regulatorio que lo sustenta. No voy a entrar en detalle así a hacer un latero en la ley, pero si lo quieren estar, lo respaldo. El flujo del cliente o el customer journey de cómo se va a comportar esto, o sea, cómo lo va a vivir un cliente, que creo que es la vista más lógica y más apta para todos ustedes. Y para mí y para todos, en el fondo, cómo se mueve, qué tengo que llevar, cuánto se demoran, etc. Gráficos con evolución de tasas de interés y colocaciones, que muestran un poco cuál es el estado de hoy día de la situación de tasas de interés, sobre todo que es algo bien importante a la hora de cotizar los créditos, ustedes lo saben mejor que yo. Ejemplos, vamos a ver también cosas bien particulares de cómo son los formatos que se intercambian a propósito de la portabilidad financiera, y ahí vamos a mirar un poco lo que decía la Javi también de lo que ha lanzado Encostado, que es interesante, y cómo puede haber un movimiento ahí en la industria a propósito de eso. Y preguntas que yo traigo de un webinar que di hace poco también relacionado, donde me habían llegado preguntas, algunas que construí yo que creí que eran atingentes, y después todas las que quieran de ustedes. Así que preparen su lápiz y su papelito y anoten sus preguntas. Sí. Ya, miren, a ver, lo primero, la portabilidad financiera y los beneficios. ¿Qué es la portabilidad financiera? Es un proceso que se hizo muy estructurado, muy regulado y fiscalizado para que los clientes puedan mover sus créditos o sus productos financieros, básicamente, entre instituciones financieras. Y entre instituciones financieras me refiero no solo a los bancos, que es probablemente una de las primeras preguntas que podría surgir. Esto no es solamente una portabilidad entre bancos. Esto es una portabilidad entre todas las industrias. Esto incluye cajas, incluye compañías de seguro, incluye mutuarias, incluye agencias, etc. ¿Las cooperativas también? También. Ahí nos sacaste, perdón, ¿Sí? una duda súper grande, porque hace rato que teníamos esa pregunta sobre si era solo entre bancos o si era entre otras instituciones. Y bueno, después nos vaya a contar cómo se puede hacer entre otras instituciones, pero era una duda que teníamos acá hace rato y que incluso no habíamos podido resolver. Sí. No, efectivamente, entre instituciones la ley es súper explícita respecto a eso, así que es entre todas las instituciones. Tiene un alcance, sí, que lo vamos a ver después, respecto a qué productos se pueden mover, que no son todos. Por ejemplo, no están los depósitos a plazo, pero tiene una cierta lógica cuáles son esos productos. Ya. Yendo ya como más en detalle, el proceso estructurado. ¿Por qué es un proceso estructurado? Porque hay formatos estándares que se definieron. Bueno, y un alcance anterior, también dentro como de las reglas del juego, a propósito de lo que decía Javi y Mati. Yo tampoco voy a hacer una opinión política acá, no me corresponde, no viene al caso, tampoco económica, porque no soy economista, pero sí voy a presentar datos y voy a presentar el estado de las cosas como son. Yo no voy a hacer un juicio de si están buenas o malas, etcétera, pero sí lo que es. Y en ese sentido lo que es que es un proceso estructurado, donde se crearon estándares para solicitar la portabilidad y para la oferta de portabilidad. Es decir, el regulador, el gobierno, digamos, que impuso esta ley, puso una forma de solicitar la portabilidad, que la vamos a ver después, y el contrato de la oferta que viene también está estandarizado. Similar a lo que ya se ve en las tarjetas de crédito, los estados de cuenta, que yo creo que si se han dado cuenta, en general tienden a ser todos súper estándar. Están todos con las mismas tipos de letras, las mismas ítems de cada uno de ellos, los mismos gráficos. Bueno, esto más o menos va por el mismo lado. Perfecto. También es un proceso estructurado porque tiene plazos establecidos. Por ejemplo, hay 5 días hábiles para la entrega del certificado de liquidación de impuestos. Después vamos a ver a qué se refiere exactamente ese certificado de liquidación de impuestos. Hay 7 días hábiles para la vigencia de la oferta por la portabilidad. Esto quiere decir que la institución financiera que haga una oferta o que le quiera hacer una oferta al cliente para que se venga con ello, esa oferta va a tener una vigencia de 7 días. Y después vamos a entrar, que probablemente les salta ya a algunos de ustedes, la pregunta de ya, pero un hipotecario se demora más. Sí, un hipotecario se demora más y lo vamos a ver en detalle cómo se asocia con esos 7 días.
también norma, por ejemplo, que hay un día para que los productos estén listos para su uso, desde que se firman los contratos. De nuevo, aquí también hay una particularidad con los hipotecarios. Ya, después, en la parte azul, por ejemplo, hay menor costo. Esto es una fuente que sale en la misma página del gobierno, que habla incluso de una reducción de 60% por menores costos asociados al conservador de bienes raíces, al CBR, que se llama. Particularmente en los hipotecarios. ¿Por qué? Porque se hace una anotación al margen en el conservador de bienes raíces en lugar de la inscripción tradicional. Si algunos de ustedes, entiendo, han comprado varias propiedades, bueno, se tienen que acordar que normalmente hay una inscripción que se hace en el conservador de bienes raíces que toma mucho tiempo. Ahora esto se norma y toma bastante menos, y lo que se hace, que funciona o que se deja ver con de mucha mejor forma en una propiedad que ya ha tenido, en una propiedad usada, digamos, más que en una nueva, es que en lugar de que yo le compro la casa a la Nati y tengo que hacer todo un trámite para que se inscriba, simplemente se anota al lado de la anotación que ya existía, de que ahora la casa es mía y no de la Nati, básicamente, para ponerlo en simple. Y eso reduce el costo importantemente, y también en verde, como está ahí, el tiempo. Porque asociado a lo anterior, ese paso del conservador de bienes raíces solía ser muy largo. 1 mes, 2 meses, y había casos bastante bordes con algunos conservadores de bienes raíces en el norte, que nosotros cuando estábamos en Scotiabank, en hipotecario, viendo todos estos temas, nos pasaba. No sé si hay alguien de la zona norte, pero en Antofagasta era particularmente lento. Podía llegar a varios meses. Y entonces, también aquí citando la página del gobierno, habla de que hay un 40% de menos trámite en el CBR, producto de esta anotación al margen. Yo creo que es bastante... No tengo contra qué decirlo hoy día, porque han habido muy pocas operaciones, pero sí yo creo que va en esa línea. Yo creo que al menos debe estar en esos márgenes de 60% de menor costo y 40% de menor tiempo. Otra cosa que introduce es lo que está en amarillo abajo, que es la oferta comparable. Hay gráficos que se introducen a propósito de los estándares de los formularios que se intercambian, donde viene información de, por ejemplo, cómo es mi tasa hipotecaria, la que yo tengo hoy día. Por ejemplo, que yo tengo un hipotecario al 4% en el banco X, y me lo quiero llevar, me ofrece la mutuaria ahí, llevármelo al 3%. Bueno, entonces la oferta va a decir que yo tengo un 4, la oferta de la mutuaria ahí hacia mí cuando me la pase, va a decir que yo tengo un 4, que ellos me ofrecen un 3, y que el promedio, que es un promedio más engañoso, pero igual sirve, el promedio de las operaciones de ese tipo están en, voy a inventar, 3,5, para que yo sepa cómo estoy yo además comparado con los demás. Ahora, después vamos a entrar en más detalle con eso, porque también es complejo hacer ese tipo de comparaciones. Sí, los promedios. Sí, porque al final la tasa, y voy a entrar un poco más en detalle ahí, la tasa de interés depende de varias cosas, pero depende de la que te dan como cliente, digamos. Depende del costo de fondo que se llama de los bancos, y el costo de fondo es como la harina para hacer el pan del banco. O sea, cuánto le cuesta al banco fondearse o tener esos recursos para poder prestárselos a un tercero, a ustedes, a nosotros. Esa es como la base. Por ejemplo, voy a inventar un 2% para una tasa a 30 años. Sobre eso van un precio final que se llama el spread, que si fuera un 1 daría una tasa de un 3. Si me estoy diciendo muy técnico, me dicen, pero estoy tratando de llegar a un punto para que me entiendan, que es cómo se compone la tasa. Y ese spread, que es lo que se gana al banco al final, porque el otro en el fondo es su costo de la harina, digamos. De pasarte la plata en el fondo. Exacto. Ese spread está compuesto por tu nivel de riesgo, tu nivel de deuda, por tu ingreso, en el fondo cómo viene tu flujo, por tu capacidad de pago, etc. Viene por varias cosas, por tu segmento, en el fondo cuánta renta tiene. Y si no lo sabes, se los digo, pero en general, tú mientras más ganas, eres menos riesgoso, y por lo tanto hay un riesgo retorno que es más favorable para el banco, y por lo tanto la presta más barata. Por eso, y la edad también, ¿no? La edad, exacto. La carrera. Exacto. Y ahí entran a tejer temas de, por ejemplo, de los seguros, que si bien no están metidos en esto que les estoy diciendo exactamente, pero el seguro también tiene un tope. Normalmente, casi todas las instituciones financieras no sobrepasan los 75 años para el seguro. Por lo tanto, claro, tú si tienes 55 no puedes pedir un crédito a 30 porque te pasáis los 75. Listo, sí. Pero al final lo que les quiero decir, volviendo al punto del amarillo, es que hay una oferta comparada. Entonces me sirve con todo esto,
letras chicas, digamos, entre comillas, o sea, con esta disclaimer que le estoy poniendo, cómo estoy con los demás, para saber cuán bueno es lo que me están ofreciendo, entre comillas. Si vienen bien uno a uno, ¿eh? Leanlo bien uno a uno. Sí, Ya, en general dale. siempre los promedios son medio engañosos, pues y aparte, Sí. como tú decís, pues, o sea, la oferta que tiene el banco para ti va a depender mucho de tu comportamiento, Exacto, es que único. puede ser muy distinto del de al lado. Exactamente, no tiene No, por y qué a ser mí me igual. gusta, Javi, que usó hartas palabras que uno a veces escucha, Sí, pero como que me quedaron súper claras. sí, Si hay algo que me fui un poco técnico ahí con el spread y el costo fondo, pero creo que Pero es me gusta importante. Pero, porque quedó claro, por lo menos para mí, no sé si para el resto de la gente. miren, es tasa es lo que uno ve en todos lados, cuando sale el Banco Estado ahora que salió al 1.9, etcétera, bueno, esa es la tasa. Pero por detrás hay un costo de fondo más un spread es igual a la tasa, esa es la fórmula. No tiene mucho. perfecto. Costo de fondo más spread igual tasa. Y Ya, más lo de seguro, igual cae, ¿o no? Sí, el CAE es la sumatoria de todos los, claro, con el dividendo con seguro llevado a tasa, Perfecto. y que es comparable entre instituciones financieras. Y el costo total es la sumatoria, digamos así como desde 1 hasta n, desde la cuota, desde el primer dividendo hasta el 300, si son esa cantidad de meses, sumados, todos los dividendos sumados. Yo les voy a mostrar una tabla de desarrollo después, se llaman tablas de desarrollo, planes de pago, tiene varios nombres, pero es lo mismo al final que es un Excel, entre comillas, donde viene lo que uno paga mes a mes y todo el cuadro de pago. Ya, otro punto importante, y este es bien relevante, el rojo que está ahí, que es el inicio del cobro de interés. Habían instituciones financieras que cobraban de una forma y otras de otra. Les voy a explicar cuáles eran las dos. Yo no sé cuál les pudo haber tocado a cada uno de ustedes en su minuto. El crédito, cuando una forma era, yo firmo la escritura, o sea, fui al banco, entregué mis papeles, me evaluaron, acepté, obviamente llegué a acuerdo con la inmobiliaria, si es una propiedad nueva, etc. Firmo yo primero como comprador. Recuerden que firman 4 normalmente en una transacción hipotecaria. No lo tengo acá, pero se lo voy a decir igual por si acaso. Firma el comprador, firma el vendedor, que puede ser una inmobiliaria, firma el banco que te financia y firma el banco que financió a la inmobiliaria, que se llama el banco alzante. El banco alzante. Normalmente hay 4. Si fuera una propiedad usada donde la persona lo tiene pagado y qué sé yo, serían 3. Y si no hay un crédito de por medio, ya son 2. ¿Ya? Entonces, el que firma primero, el comprador, en uno de los dos modelos que le voy a decir ahora, el de firma escritura, yo firmaba la escritura y en ese momento comenzaba el crédito y el devengo de intereses. Es decir, la acruencia o el inicio del cobro de los intereses. Y normalmente, si yo firmaba hoy día, que es 19 de octubre, gracias, normalmente pasaba al mes subsiguiente el primer dividendo, es decir, no en noviembre, sino que el 1 de diciembre, normalmente, los dividendos siempre son meses vencidos. O sea, yo en este ejemplo, el 1 de diciembre, pago la cuota o el dividendo de noviembre, de todo lo que se acumuló en noviembre. Entonces, en ese ejemplo, yo voy a empezar a pagar el 1 de diciembre, todo noviembre, más 11 días de octubre, ¿ya? Porque estamos 19 de octubre. Y puede ser, que incluso pasa mucho en los créditos usados, de que yo aún, después venía la inscripción en el CBR, lo que les decía arriba en azul o en verde, la inscripción al conservador de bienes raíces, y recién ahí, después que eso se liberaba, se pagaba entre bancos. El banco que financia le pagaba al banco alzante, le pagaba al inmobiliario, le pagaba al banco alzante, y ahí se daba por cerrado el trato, entre comillas. Pero lo que pasa es que, o lo que pasaba muchas veces, es que yo podría estar pagando 2 dividendos, porque como mi inicio de cobro de interés comenzó con la firma de escritura, y el cobro, y como les decía, el CBR se podía demorar 2 o 3 meses a veces, entonces podía perfectamente yo pasar en diciembre y en enero pagando en el banco original mi dividendo y pagando en la nueva institución, en esta mutuaria que les decía, mi nuevo dividendo. O sea, en el dividendo anterior más el dividendo anterior. Y no es que perdiera la plata, déjame terminar la idea acá nomás, no es que perdiera la plata, no es que yo estuviera pagando doble ni nada, sino que después había un arreglo y el banco original te pasaba la plata, pero sí era la molestia de que tú estabas pagando doble. Dale nomás. Sí, es que, ¿sabéis que ese punto yo creo que es bastante interesante? Porque a nosotros nos llegan varios reclamos en el fondo. Es porque en el fondo
porque el departamento te lo entregan cuando ya el conservador de bienes raíces ya terminó el trámite, pero independiente de eso, el banco igual te cobra el dividendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, que tenemos departamentos para inversión, tenemos que pagar el dividendo sin poder arrendarlo. Exactamente. O más allá de eso, Javi, que hay una cuestión que siempre a nosotros nos explicaron o que se supone que debiera ser así, que es que hasta que no esté inscrito en el conservador de bienes raíces, la institución financiera no debiese cobrarte como dividendo. ¿no? O más allá de eso, hasta que la institución financiera no le pague a la inmobiliaria o no le pague, que eso en caso que sea nuevo, no le pague a la tercera persona, no debiese poder cobrar el dividendo, y hay instituciones que sí lo hacen. Tal cual. Tal cual. Eso es lo que justamente ese es el punto, que, como les decía, hay dos sabores en esto. Uno es el que les acabo de explicar, que es a la firma de escritura, es decir, en resumen es, yo firmo la escritura y al mes subsiguiente parte el dividendo, independiente de si le han pagado o no le han pagado a la inmobiliaria, digamos. Y el ejemplo que están dando ustedes, Nati y Javi. Y el segundo, y es lo que regula la ley, que es bueno, yo creo, porque es más a favor del cliente, es que, como dice ahí, en rojo, el inicio del crédito al momento del pago a la institución institucional y no a la firma de escritura. Es decir, yo firmo mi escritura el día 19 de octubre y la inscripción, ponte tú que salga el 25 de noviembre, bueno, entonces ese día, el 25 de noviembre, comienza mi devengo de interés. Y siguiendo el ejemplo, al mes subsiguiente, es decir, el 1 de enero o el 2 de enero, voy a pagar el primer dividendo, que es de diciembre, más 5 días de noviembre. Pero no voy a pagar este pedazo de octubre. Ahora, no es que el banco pierda, porque en el fondo pasa que en el primer ejemplo, el dividendo partía acá, o sea, el crédito partía acá y terminaba acá. Aquí, sí. Aquí hay 300 meses o lo que fuera, ¿ya? 30 años. Y la diferencia con el otro es que hace esto. Sí. Está desplazado nomás. Sí. Ahora, obviamente, financieramente tiene un mayor retorno para el banco hacerlo antes, porque es un tema de consumo presente, consumo futuro, hay un tema de descuento de la etcétera. Pero financieramente sí conviene para el banco, pero a nivel de experiencia para el cliente es mucho más malo, porque en el segundo caso jamás, nunca se te van a juntar los dividendos. Porque dado que tú le pagas al otro recién, cuando tú le pagas, ahí recién empieza la crudencia o el devengo del interés. Por lo tanto, es imposible que se junten. Así es. Es medio técnico lo que explique, pero no sé si les quedó claro, si tienen dudas. Sí, si tienen dudas, escríbanlo en el chat y nosotros lo vamos a ir resolviendo. A mí me quedó claro, lo entendí. Perfecto, pero perfecto. puede que... Ahora, un alcance importante, porque puede quedar una duda con esto. Esto es para portabilidad. Para portabilidad se reguló de que sea así como les estoy diciendo. Ya no, ningún banco bajo portabilidad, solo bajo portabilidad, puede hacer esto de cobrar a la firma de escritura. Todos lo tienen que hacer al momento del desembolso o del pago al vendedor, inmobiliaria o a la segunda propiedad que sea al dueño de la casa que tenga, etc. Pero no para los créditos nuevos. Para los créditos nuevos hay libertad para los bancos para hacerlo. Y hay bancos o instituciones financieras que lo hacen a la firma de escritura y otros que lo hacen Mira, qué interesante eso. Sí, es bueno el alcance porque si no, esto es solo para portabilidad. Pero bueno, ahí yo tampoco tengo bolita de cristal, pero me imagino que la idea es... Sí, claro, de que venga para los demás, sí, uno esperaría, sí. De hecho, en su minuto, bueno, yo estaba a cargo del producto hipotecario en BBVA, y en BBVA nosotros éramos bien pro cliente y lo hacíamos de esta otra forma. El año 2015 ya lo implementamos, de que hacíamos cuando pagábamos al otro banco, ahí recién iniciábamos el crédito. Pero hay otros bancos que no, en Scotiabank era a la firma, y sigue siendo la firma. Y ahí tienen que ver, en el fondo, cada banco lo hace distinto. Sí. Pero voy a decir un paréntesis, el Scotiabank era la firma de escritura, pero no termina nunca de gestionar el crédito. Se demora bastante. Sí, yo creo que bueno, ahí todos tienen alguna... Bueno, pero no estamos saliendo, perdón, pero sí. Estamos saliendo de eso. Ya, y lo que está en gris es cierre de producto, que es el cierre automático de productos si la oferta es aceptada y firmada con la nueva institución.
que es que en el fondo hay un mandato detrás. Cuando uno acepta la oferta, o parte del proceso de portabilidad incluye un mandato que uno le da al nuevo banco o a la nueva institución financiera para que en su nombre lo represente y termine los demás productos con la institución original. Ese es otro de los cambios que tiene asociado. Entonces, resumiendo, ahí hay varios ejemplos, o varios bien concretos, de cuáles son los beneficios y por qué es un proceso estructurado, regulado y en qué consiste. Ya, esto entró en vigencia el 8 de septiembre, como decía la Nati antes. Afecta a personas naturales y personas naturales con giro. Esto no es para empresas. El marco regulatorio que lo sostiene es solo para este tipo de personas. O este tipo, que son en el fondo personas como nosotros, un doctor, un médico que tenga un giro, no tengo idea, que tenga una oficina, en fondo que mueva sus cosas así, ustedes mismos que quizás tienen alguna sociedad inmobiliaria a su nombre, etc. Y pymes con ventas anuales de hasta 25.000 UF al año. Bueno, anual, de hasta 25.000 UF. Ya, y aquí viene importante, los productos que son sujetos de portabilidad son la cuenta corriente, la línea de crédito, la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, el crédito comercial, que tiene que ver más con las pymes, el crédito hipotecario y los créditos automotrices. Por lo tanto, incluso en el último, en los créditos automotrices, entran los forums, entran los dealers en el fondo de autos que financian. También uno podría llevarse un crédito de ese tipo de compañías a otro banco o a una mutuaria o una caja, etc. Probablemente no con la misma figura del crédito automotriz, sino que con otro. La ley que regula esto, si alguien quiere profundizar, es la que está ahí, la 21.236. Yo entiendo, Nati, yo les pasé la presentación, así que yo no tengo ningún problema en que se comparta, se distribuya, no hay nada. Ya, muchas gracias. No, de nada. Y el reglamento también que lo sustenta está ahí, que está en la biblioteca del Congreso. Ya. Yendo un poco más a detalle, aquí del flujo del cliente, el Customer Journey, cómo lo vive un cliente. Tiene estos 5 pasos, básicamente, donde lo primero que hace el cliente es solicitar la portabilidad. ¿Dónde la solicita? En el nuevo banco. Ya, y aquí voy a devolver a lo que hablaba al principio del impuesto y el certificado de deuda. Eventualmente, a ver, la forma tradicional de iniciar una portabilidad va a ser que yo vaya, diga, que me aburrí de mi institución actual, quiero ir al frente porque me gusta más, ya me tienen aburrido, por la razón que fuera, o porque me están pololeando, no tengo idea. Yo voy a ir a la nueva, y ahí voy a iniciar el trámite. Pero también alternativamente yo podría ir a la original, a la antigua, donde estoy, y pedirle este certificado de liquidación de deuda y pedirle este pago de impuestos. ¿Qué son esas cosas? El pago de impuestos recoge algo que ya que viene hace un tiempo ya, que se llama el impuesto de timbre y estampilla, o el ITE, que es una exención tributaria que salió hace varios años ya, no recuerdo exactamente cuántos, pero es lo mismo, donde no se paga un nuevo impuesto cuando hay un crédito nuevo, el impuesto al crédito que se llama. Porque si yo ya lo pagué, yo pido ese certificado a mi institución original y le digo, oye, ¿sabéis que necesito este certificado porque yo voy a pedir un nuevo crédito o voy a cambiar, en este caso, portabilidad, pero no voy a pagar de nuevo el impuesto porque ya lo pagué? Y eso el Estado lo reconoce y para eso se pide ese certificado. Y en ese caso habría que pedirlo en la institución original. Y lo mismo el certificado de deuda, que es mi consolidado de todas las deudas, de mi posición financiera, de cómo, porque yo, por ejemplo, puedo estar en una institución y tengo una tarjeta de crédito abierta, con X cupos, donde la estoy ocupando, tengo un crédito de consumo y tengo un hipotecario, o tengo una línea de crédito, etc. Entonces, bueno, yo para irme, yo voy a tener la posibilidad de irme con todo o irme con algunas cosas. Pero la institución original tiene que decirme, ya, mire, para que usted se pueda ir, dado que tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario que tiene una cláusula de prepago, que normalmente dicen que por ley está bien así que lo digan, ¿no? Es 1,5 meses de interés en el caso de los créditos en UF, te lo va a decir, ese certificado te lo va a decir. Ya, mire, usted debe tanto de consumo, debe tanto de hipotecario, debe tanto de tarjeta, etc. Entonces para irse tendría que pagar esto y esto. ¿Ya? Entonces, para terminar la idea ahí yo podría pedirlo en el banco original con esos 2 papeles, pero lo más tradicional, y ahora engancho con esto, es pedirlo simplemente en el nuevo porque es más sencillo, donde voy a ir, le voy a decir hola, ya sea por la web, en la sucursal o lo que fuera, el canal que haya dispuesto la nueva institución, que les repito, pueden ser bancos, compañías de seguros, mutuarias, cajas, agencias, cooperativas,
dealer de venta o sea, de créditos automotrices, como les decía también antes. Y ahí yo voy a solicitar la portabilidad. De hecho, si ya lo han visto por ahí, varios bancos tienen botoncitos donde dice hágase cliente, venga, pórtese para acá. Entonces, yo ahí voy a traer, y ahí voy a definir, voy a entrar a ese formulario, normalmente por la web, que es más cómodo hoy día, sobre todo con pandemia, y voy a definir, por ejemplo, si me quiero traer todo o parte. Si es todo, es bastante más, comillas, fácil, porque no tengo que individualizar. Yo digo simplemente, oye, yo tengo todos mis productos del banco X, lo quiero llevar a la mutuaria Y. Y entonces yo meto la mutuaria Y y le digo eso y ellos empiezan a hacer el trámite por mí. Si es algunos de ellos, que para complejizarlo podría ser, tengo 3 créditos hipotecarios, quiero uno solo, los otros 2 los quiero dejar ahí, me encantan, tengo que individualizarlo, que es lo que dice ahí, individualizarlo e identificarlo, para que esta nueva institución se pueda comunicar con la de atrás, con la original, y le pueda decir, oye, ¿sabéis que el cliente Juan Pérez necesita este crédito? Y el otro no le interesa porque está feliz con eso, solo ese. Ya, entonces, resumiendo, el cliente se mete a su nueva institución y solicita la portabilidad. Después viene una evaluación de esa misma nueva institución en función de la información que decíamos antes que tiene plazo, que está estructurada, etcétera, que se la tiene que mandar la institución original. Se la solicita, se la envía, y eso es parte, a ver, los bancos y, bueno, y todas las instituciones en general, tienen información de los clientes en función de información pública que es necesaria y es lógica que se sea para poder evaluar a los clientes. Lo que hace esto es que lo complementa un poco más y lo hace más rico, más detallado, porque yo voy a poder saber exactamente en qué banco lo tiene o en qué institución lo tiene, cuánto tiene al día, en mora, cuánto tuvo, cuánta línea tuvo, cuándo partió, etc. O sea, toda la información. Eso todo se pide por detrás y le llega a la nueva institución para que haga la evaluación. Y ahí lo que puede pasar es que haya una oferta o no haya una oferta. Porque podría ser que yo, no sé, pues para la nueva institución me digan, que no, gracias, pero no te voy a ofrecer nada porque no me conviene. Ahí también, la nueva institución, por eso lo pongo, no hay ni un plazo ni una obligación para que la nueva institución haga algo en esta etapa. O sea, podría, obviamente, el tema de servicio y que probablemente todos van a responder lo más rápido posible, pero no necesariamente tan rápido. Yo creería que sí, pero no necesariamente tan rápido. Así que, y de ahí ya nos vamos a la oferta. Cuando ya si efectivamente la otra institución está interesada, les va a hacer una oferta. Y esa oferta puede ser por uno o por más productos. Y podría ser podría darse incluso que yo pida tarjeta de crédito y te digas, ahí que yo te consolido todo, o tengo tarjeta de crédito, consumo hipotecario, no sé, y te lo consolido todo en un hipotecario, a un fines generales. Podría ser. No hay restricción de que tenga que ser el mismo tarjeta, claro. Puede ser distinto, puede ser agrupado. Como pasa hoy día con la compra cartera, que no sé si la tienen alguna familia. Ya, perfecto. Ya, entonces la oferta puede ser 1 a 1 más producto, va a indicar las condiciones y las características, obviamente le va a decir cuáles son las condiciones, cuál es la tasa, cuál es el plazo, etcétera, sobre todo si son créditos. Y aquí o antes, eso ya va a depender de cada institución, puede ser en la evaluación o en la oferta, pueden, normalmente van a requerir información adicional, que son las típicas liquidaciones de sueldo, certificados de MSB, declaración anual de impuesto a la renta, en el caso de las empresas, de la pyme o de los congiros, etc. En fondo, de la evaluación típica que hacen las instituciones financieras para poder ofrecerles algo. Oye, ¿y puedo pasar de un fines generales, por ejemplo, a un hipotecario? Aquí Natalia estaba preguntando en el chat. Sí, podría. Y lo otro, ¿cuánto tiempo tengo que esperar, Gonzalo? Como una pregunta. Dale, perdona. No, está bien, ya las dos. Pero para complementar lo del hipotecario en fines generales, lo que pasa es que siempre, y eso no cambia en este proceso, los hipotecarios vivienda están asociados a viviendas, es decir, a vivir ahí. ¿Ya? O sea, si es un fines generales donde yo tenía un quinto, una parcela, o sea, perdón, un terreno, no sé, podría ser de que el otro banco no lo considerara también para vivienda. Igual el crédito hipotecario tiene beneficios tributarios. Cuando son viviendas. Solo cuando son viviendas. Solo cuando son viviendas por lo mismo. Esa es
Nati, ¿tú preguntabas del plazo? ¿Cuál es el Sí, plazo? ¿Cuánto sí, te porque conviene? de hecho es una pregunta que me han hecho varios clientes que, por ejemplo, me han dicho, oye, yo acabo de tomar el crédito y ahora salió esta cuestión del hipotecazo. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para yo solicitar la portabilidad desde el momento en que pedí un hipotecario? Puede ser al tiro, cuántos meses. Súper buena la pregunta, y me la han hecho varias veces y siempre, y yo soy un poco, yo soy bien numérico, esta cuestión es súper fría. Yo sí, en esta cuestión siempre hay que ver si te conviene o no te conviene. Obvio. Después en una lámina que viene más adelante vamos a ver un poco más a nivel detalle la parte financiera de cómo se compone cada dividendo, cuál es la lógica que hay detrás, y por qué efectivamente existe yo le llamo mito urbano, de que, oye, es que saqué el crédito la semana pasada, puta lástima, ojalá el Banco Estado hubiera sacado la cuestión hace 2 semanas y yo sí ahí... Claro, eso mismo. No, no necesariamente, porque, a ver, la tasa, o sea, el dividendo se compone de el monto que yo estoy pidiendo, la tasa a la que le estoy pidiendo, el plazo al que le estoy pidiendo, y eso conforma el dividendo, y ese dividendo está compuesto por una parte que se llama capital e intereses, y eso forma la cuota. Lo voy a explicar con un ejemplo numérico después. Puede darse de que pese a que yo recién pagué la primera cuota, y pagué muchísimo más interés que capital, porque es como un triángulo, eso lo puedo mostrar después, donde la cuota en general al principio uno paga mucho interés y al final paga poquito interés y mucho más capital, en el fondo devuelve la plata del que el banco le prestó. Igual puede ser de que sea perfectamente posible, dado que la tasa es mucho más baja, que igual me conviene. O que Entonces, los la productos respuesta, asociados son más baratos también, po, los seguros, claro, sí, obligatorios por eso. Pero por más allá ejemplo, de que se pueda, porque yo entiendo el tema del interés y eso es algo que hay que analizar, pero cuando está recién tomado, es bien poco probable meter en la ecuación el interés porque a lo mejor pasó un mes. no De, necesariamente. Yo lo invito, yo he hecho el de ejercicio muchas veces. probabilidad me refiero. Tiene que haber Sí, pasado un tiempo. sí, mira, yo prefiero que lo vean. Siempre es Ya, bueno ok. vitrinear y pololear. Yo creo que Pero, por ejemplo, el banco nuevo no me va a decir, no, sabes que no te puedes portar porque no, tomaste el crédito ayer. no, da lo Eso. mismo. Ah, Da ya lo lo mismo. mismo. Ya. Lo único que sí que tiene que estar formalizado el crédito, que haya pagado probablemente un Claro. dividendo. O sea, si pedí 6 meses de gracia y todavía estoy ahí, como que es más enredado, pero si ya llevo un mes, yo perfectamente sí. Y lo que sí, complementando, claro, en el fondo lo que va a hacer bajar ahí es la tasa de interés que te pueden estar ofreciendo, pero voy a tener que incurrir en algunos de los gastos operacionales que, como veíamos antes, se rebajan en alrededor del 40% para este tipo de casos, pero sí voy a tener que desembolsar de nuevo. En el fondo, yo acabo de pagar el notario, el impuesto, la redacción de escritura, el A toda esa mismo... cuestión. Bueno, probablemente aquí voy a tener que Mm, hacerlo de nuevo. No todos, porque como veíamos, el costo del conservador de bienes raíces prácticamente es muchísimo más bajo, pero igual tengo que desembolsar algo. todo Entonces, de nuevo. al final, y el resumen es, vean si efectivamente la baja de tasa compensa, pese a que yo lleve un mes pagando, si compensa en el dividendo el payback que en el fondo necesito tener, en el fondo la recuperación de esa plata. Ahí le voy a poner un ejemplo. No, por favor, es un ejemplo que acaba de ocurrir, o sea, no lo tomen literal ni numérico, pero por decir cualquier cosa, si yo pago 300 lucas de dividendo y producto de una nueva tasa, la institución financiera al lado, pese a que llevo un mes, me ofrece un dividendo de 280, por decir cualquier cosa, y los gastos operacionales son 200 lucas, bueno, entonces en 10 meses recupero Claro. esas 200 lucas, porque son 20 lucas por 10. No sé si me siguen, pero al final ese es como el Sí. ejercicio, eso es lo que tendrían que hacer, ese es el payback que le llamo yo. En el fondo, ahora, y si eso les da relativamente corto, bueno, puede ser. Ya, Ahora, súper claro. te Es tienen que como fumar y ver. tienes que hacer todo el trámite de nuevo, tienes que estar dispuesto a volver a Es pasar por tiempo varios, y toda la cuestión. ¿cachai? Pero ahí es una decisión bien personal. Pero, pero sí, el mito este de que no, es que no, si llevé un mes ni siquiera lo medí, yo soy bien ortodoxo con eso, o sea, soy bien numérico. Puede ser que sí, puede ser, puede ser. Claro, Y al revés, puede ser que llegue 25 años y el cambio sea tan chico que no te convenga. claro, es verdad. Dejen que la matemática haga su parte. Sí, de Ya, repente bien sabia. Oye, una sí, pregunta que está saliendo aquí, ¿uno puede pedir en varios bancos la portabilidad, no solamente en una? sí, pero obviamente cuando tú firmes
el contrato, que es la parte de la aceptación, de esto donde venía ahora el flujo, que cuando yo acepto o rechazo la oferta, yo, como dice ahí, me puedo retractar posteriormente previo a la firma del contrato. O sea, si yo puedo ver en varios, pero si ya llego a acuerdo con uno y firmo, bueno, con ese que ya no, después no se puede, no puedo, porque al final va a haber una concurrencia y no va a resultar, y no se puede, ¿no? O sea, en el fondo, cuando yo firmo el contrato, yo puedo colocar con varios, pero ya cuando firmo el contrato de estos nuevos productos, del consumo, del hipotecario, de la cuenta, de la tarjeta, ya quedo listo con eso. Yo me puedo retractar hasta antes de firmar. Después ya tendría que, no sé, prepagar la operación o hacer alguna cuestión más extraordinaria. Pero en el fondo, si quisiera, podría ir a todos los bancos a solicitar la portabilidad. Y eso no me influye después, como por ejemplo, si quisiera, porque yo sé que los bancos igual como que van cachando, cuando uno pide un hipotecario, por ejemplo, los bancos van cachando que uno está preguntando en tantas instituciones. Y como que eso igual de repente influye en la tasa que te dan, o algo así. No, yo creo que, mira, al final, yo creo que todos los bancos sabemos que la mayoría de la gente ve en varios bancos, sobre todo hoy día que hay mucha más información y ojalá cada vez haya más educación financiera. Yo creo que es sano y lógico que lo hagan, así que no. Se puede. O sea, respondiendo a la pregunta, se puede. Lo único y no te lo nomás es. castiga. No se lo castiga. Y en hipotecario sí lo que les iba a decir es que, bueno, se firma escritura ante notario, esto igual, no cambió nada ahí en ese sentido. O sea, yo voy a firmar probablemente la solicitud de producto, va a depender de cada institución, pero yo, a ver, siguiendo el flujo, yo voy, lo solicito, me evalúan, le llega la información a la otra institución, me hace una oferta, yo la reviso, digo, bueno, ya, firmo algo, probablemente firmo el set de productos, y la apertura y todo, para que empiece, como ustedes saben, en el hipotecario hay varias evaluaciones, por eso lo hace más complejo, pero termino firmando igual en la escritura ante notario. Y con esa aceptación también, y volviendo a los otros productos, se inicia la vigencia de los nuevos productos. Es decir, ¿se acuerdan que en la lámina anterior hablábamos que había un día? Bueno, para la tarjeta de crédito, para la cuenta, es al día siguiente, hábil, que yo firmo, el producto tiene que estar listo. O sea, es bien agresivo, es bien rápido. Y el cierre de producto, que ya con la firma de contrato se da instrucción para lo que les decía antes, que este cierre de producto en la institución original, o sea, mi mandato de que me representen para que se cierre todo lo demás. Y si hay diferencia, porque tenía una operación en tránsito, porque había comprado algo, pero como que no estaba todavía, no se reflejaba, o después la devolví, no tengo idea. Bueno, todo eso se paga posteriormente y el banco original paga o descuenta con el otro banco toda la diferencia que pudiera. Y a propósito de lo que les decía de lo hipotecario, que tiene más complejidad. Sí. ¿Ahí ven bien? Sí. Ya, esto creo que es bien relevante, sobre todo para la audiencia que nos escucha, que tiene que ver con la evaluación de los hipotecarios, que es algo que los bancos sabemos mucho, pero probablemente no lo conocen hasta gente, que es que un hipotecario considera 4 variables para ser evaluado. Riesgo, tasación, estudio de título y salud. Riesgo es la clásica evaluación financiera que le hacen al cliente, es decir, cuánto debo, si tiene no sé si todos lo han llenado probablemente, si tiene una casa, si paga arriendo, si tiene un auto, y bueno, como decía la Nati antes, que estudió, cuánto gana, certificado de FP, cuánto ya cotiza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el riesgo crediticio. Después hay toda una parte que tiene que ver con la tasación, que es como el banco se hace de la propiedad, y que tiene que ver con el estudio de títulos, como el banco se hace de la propiedad, el banco va y mira a través de un externo, y mira y ve y dice, ya, si esta casa, bueno, parece que no se va a caer, o no está sobre no tengo idea, a un lado, no sé, un lugar donde se va a inundar, hace una evaluación de esa propiedad para ver cuánto vale realmente esa propiedad. Esa tasación además le sirve al cliente, a nosotros, a ustedes, para saber si el valor de venta que me están dando tiene que ver con ese valor comercial que tiene la propiedad. Porque podría ser que alguien, no sé, hay una diferencia muy grande para arriba o para abajo. Sería un muy buen negocio o un muy mal negocio. Eso también tiene que ver con eso, y el banco con eso también, en función de eso, cobra los seguros, el seguro de incendio y sismo, particularmente. Tiene que ver con el valor de la tasación. La prima que se paga en función de ese valor de tasación.
El estudio de título, que tiene que ver con que la propiedad esté sana legalmente, es decir, que no haya, no tengo idea, que no la haya pasado una carretera por encima, que no esté en proceso de expropiación, que no hayan herederos tratando de pelearse la propiedad, que no esté absolutamente despejado, porque el banco, como hipoteca esa propiedad y se la queda para sí, necesita, y es su resguardo, y por eso las tasas de interés son más bajas que un crédito que no tiene una garantía. Un crédito hipotecario tiene una garantía real, que es esta propiedad. Bueno, entonces hay todo un estudio legal para ver que eso esté realmente sano. Y por último, la parte de la salud, que tiene que ver con la famosa DPS o la Declaración Personal de Salud, que son compañías anexas o a veces internas, pero a las mismas instituciones. En las mutuales se va mucho más, o en las compañías de seguros se va mucho más, que hay alguna rebaja ahí porque hay alguna sinergia ahí. Pero hacen una evaluación de salud a propósito de lo que les decía antes también, de que si alguien tiene 55 años y pide 30, normalmente no se la van a dar, le van a decir 25 o 20, o no tengo idea. Si está sano, si practica deportes de riesgo, y eso puede derivar en una sobreprima, en que tú tengas que pagar más porque tu condición de salud es más riesgosa y probablemente, entonces el banco dice, si esta persona fallece, entonces yo necesito que alguien me pague. Bueno, entonces, para resumirle, y creo que era interesante ponerlo acá, sobre todo con la audiencia que tiene que ver con capitalizarme, siempre van a tener esas 4 áreas de evaluación cuando pidan un crédito hipotecario. Ya. Oye, acá Carol nos dice, bueno, dice, hola, tengo algunas observaciones, que ella está solicitando la portabilidad. ¿Ya? Y dice, primero, su banco me dijo, bueno, mi banco me dijo que los certificados de liquidez y otros, yo no los pedía. Los bancos de la competencia los solicitaron a mi banco internamente. O sea, eso supongo que debe ser como de acuerdo a cuál es el proceso de cada banco, ¿no? Sí, pero es como dije, o sea, tú puedes, la persona que nos pregunta puede pedirlo directamente a su banco y el banco está obligado a pasárselo. Esto no es Sí. broma. O sea, tiene que pasarse. Y de hecho, para no equivocarme, tiene un plazo, porque el plazo es de 5 días hábiles, que es lo que dice aquí. 5 días hábiles para la entrega del certificado de liquidación y el certificado de impuesto. O sea, si tú lo pides ahí, te lo tienen que dar. O sea, pídelo por mail, te lo tienen que dar. Independiente de que es más expedito o es más, comillas, lógico por el circuito que estamos viendo del flujo, pedirlo en el nuevo. Y el banco nuevo, cuando lo pida, o la institución nueva, se lo va a pedir al otro y también tiene 5 días esa institución para pasárselo al nuevo. Ya. Pero tú podrías perfectamente pedirlos tú en tu institución original y ir a presentárselo al nuevo. Perfecto. Después dice, cuando uno hace la portabilidad a través de la web, por cada hipotecario hay que hacer una solicitud, por ejemplo. Depende. Depende No, si... Claro, porque de hecho yo he visto me metí a ver varios, cómo lo están estructurando cada institución, y en la web normalmente hay unos que lo hicieron un poco más simple, un poco más complicado, pero es básicamente, si yo quiero todo, es más fácil. claro. Cuando yo no tengo que individualizar ni nada. Ahora, en el ejemplo que les daba, si tengo 3 hipotecarios y quiero uno solo, claro, tengo que decir cuál es. Debo poner el número, el crédito. Como el código, esa cosa. Claro, porque si no podría ser de que, se entiende, ¿no? Si no me podría traer el de al lado y yo no quería eso. Claro, sí. Y lo otro que pregunta Gonzalo es que si no le quedó claro cuánto es el plazo máximo que tienen las instituciones para enviar propuestas de No hay, vuelta. no hay. No, ahí no hay. No hay plazo máximo. No. No hay porque, ahora, uno esperaría que sea, pucha, tan interesado en cerrar el negocio, en hacerte una oferta. Debería haber una cierta velocidad, no sé, pero no hay ningún plazo establecido. La ley no lo normó, pero sobre todo si en los ejemplos que algunos ponían de ver varios bancos en paralelo, bueno, probablemente también va a influir el cuál me lo responde un poco más rápido. Perfecto. O sea, no son 5 días hábiles como... No, 5 días hábiles era para que yo como cliente pida mi institución original o que yo a través de la nueva institución le pida los antecedentes de cuál es mi situación para irme. En el fondo esto, véanlo como, ya, hoy sé que Juan Pérez se quiere ir del banco A a la mutuaria B, ya, ¿qué tiene que pagar? Porque normalmente, y lo que les decía antes, hay no sé, por las tarjetas de crédito tienen temas de aceleración de las cuotas, si tengo, no sé, compré una tele a 10 cuotas, no tengo idea. Bueno, eso ya no va a ser 10 cuotas, va a ser, llegué hasta la 3, y entonces me tienen que acelerar eso, y eso tiene un valor, tiene un monto, y eso te lo tiene que decir la otra institución, para que la nueva lo evalúe. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Yo súper claro. Una pregunta más que también es una duda que siempre sale.
Obviamente mi banco me puede hacer una contraoferta. ¿Cuánto tiempo tiene para hacerme la contraoferta? ¿Es algo que está pasando? Está pasando, yo ¿Para sé que generar como esta como pelea finalmente? ¿O esto en que yo, que es como el gran juego que se empezó a dar un poco con las cuentas, o sea, con ponte tú, ay, se me olvida esto, la portabilidad, la numérica. ¿cachai? No, que me quiero ir de Movistar y me voy a cambiar a Entel porque está cobrando muy caro. Y se empezó a generar este juego que todos sabemos a lo buen chileno, que es empezar a pelearle los valores de los precios. Como con el plan de internet Claro, de más se va a gigas. empezar a generar esto también, o sea, oye, Podría, bueno, y es parte de lo que se buscaba, yo creo también. Lo que buscaba el regulador con esto era que hubiera más competencia, que fuera más simple, que fuera más rápido, que fuera normado, un poco lo que hemos repasado anteriormente. Y la idea, claro, y respondiendo a la parte de retención, efectivamente, yo sé, porque nosotros lo teníamos en Scotia, que se armó una área de retención. Ahora, para decírselo bien en blanco y negro, y aunque duela o no tengo idea, pero para decirles la verdad, si yo estoy aquí para darles una opinión un poco vista cliente. El banco, obviamente, o la institución va a ver, y si Juan Pérez ya no era tan bueno, no va a hacer mucho esfuerzo. Si al final no le dejaba tanto, o no le dejaba lo que quería o lo que esperaba para ese tipo de clientes, no lo va a hacer mucho esfuerzo. Al revés, si Juan Pérez es muy bueno y no se nos puede ir por ningún motivo, no te va a hacer una oferta, te va a hacer una contraoferta y una contra-contraoferta, no tengo idea. Va a hacer algo. Pero va a depender mucho de cómo seas, cuán buen cliente seas tú para esa institución. ¿Qué Oye, tiene tengo una lógica o pregunta. no? Generalmente cuando uno pide un crédito hipotecario, vienen productos también asociados, la cuenta corriente y todas esas cosas. Si yo me porto con el crédito hipotecario, ¿es necesario que yo cierre la cuenta corriente del otro banco o los otros productos asociados? Que va a depender de cada banco al final cómo lo estructure, pero normalmente sí vienen asociados, pero no es excluyente, no Claro. es una condición. Ahora, probablemente en la parte de la oferta, el otro te va a decir, porque ponte tú, ya, caso bien concreto, yo quiero traerme el crédito hipotecario del banco A al banco X. Oye, pero, y el banco va a decir, ya, pero solo el hipotecario, sí, solo. Ya, bueno, entonces la tasa es tal. O al revés, sé que mira, la tasa es tal, pero si te venís con esto y esto, la tasa es esta otra. ¿Sí? Lo van a manejar, que está bien, no tiene nada de malo. Sí. Pero no son condiciones. Pero oye, sí ya van a te tratar de que te sacamos den un poco de lo que está, y sigue nomás para Sí, porque no me queda tanto, pero no quiero tratar de pasarme tanto tiempo. continuando. Ya, miren, aquí hay 4 gráficos, bien resumen, que lo saqué del Banco Central, que creo que ilustran un poco dónde estamos y para dónde vamos, a propósito de lo del Banco Estado o otras cosas. A ver, el primer gráfico que está arriba a la izquierda son tasas de interés por tipo de producto. Están los comerciales, están los consumos y están los viviendas. Esto es información pública, yo lo saqué así, si alguien la quiere consultar, ahí están. Yo solamente trabajé la serie porque la corté un poco los últimos 5 años, creí que era más relevante porque venía una serie más corta, pero el caso es el mismo. A ver, los créditos comerciales, si se fijan, los verdes y los azules, que son los comerciales y las viviendas, se leen a la izquierda. Y los consumos se leen a la derecha, a nivel de tasa. Esto quiere decir que los créditos de consumo han fluctuado más o menos entre un 20 y poco y casi menos de 20, hasta agosto. O sea, con una tendencia en general a la baja de tasa. Sí. A pesar de pandemia, a pesar de estallido. Exacto. Los comerciales han estado un poco más oscilantes, pero también con una tendencia claramente a la baja. Y los hipotecarios, que son bastante más pesados, monetariamente, o sea, en el fondo lo que mueven, han estado también con una tendencia a la baja, con una marcada, y esto me tocó vivirlo a mí el año pasado acá, en Scotia, tendencia a la baja, donde ahí es el registro mínimo histórico de tasa nunca visto. Y para entrar en materia un poco de lo que hablábamos antes, las tasas hipotecarias y un otro mito urbano no tienen que ver, la composición de la tasa, como les decía, es costo de fondo más spread. Ese costo de fondo no tiene que ver el spread de lo que el banco se quiere ganar, algunos quieren ganar un poco más, un poco menos, pero más o menos no es todo parecido. Lo que determina al final es el costo de fondo. Y el costo de fondo
es cuánto le cuesta al banco hacerse esa plata. Y ese valor no tiene que ver con lo que mucha gente de repente sale hasta diciendo en la tele, que no, que la tasa de interés del Banco Central, el Banco Central bajó y ahora está súper baja, entonces ¿por qué no baja? No, no tiene nada que ver con eso. La tasa del Banco Central tiene que ver con la roja, con la de corto plazo, pero el hipotecario, que son, en general se sacan a 30 años, 25 años, más allá de que después se prepaguen y se cambien de banco, lo que se llaman los duration, que es cuánto realmente dura o permanece un crédito en una cartera bastante más pequeño que los 30 años, porque se cambian varias veces de banco. Bueno, eso depende, esa tasa de interés depende, y ese costo de fondo depende de otras cosas, depende de unos instrumentos financieros que se llaman los BCU, que son los bonos del Banco Central en UF, que son los bonos de largo plazo, que no tienen que ver con la TPM, con la tasa política monetaria. Depende muchísimo de lo que pasa en los bonos del Tesoro en Estados Unidos, en lo que se transa, o sea, lo que norma la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos. Eso sí influye muchísimo. Si la Fed baja la tasa, sí se nota en la tasa del hipotecario. Si, dependiendo de quién gane la elección, de Trump o Biden, sí tiene influencia en la tasa del hipotecario. Si la pandemia se extiende interminablemente, sí tiene influencia. En el fondo, el escenario internacional de cosas más a largo plazo y que afectan sobre todo a Estados Unidos, si Estados Unidos se pone en guerra con el coreano, es mucho más complejo el escenario a nivel de tasa que lo que pase localmente con las tasas de corte. Y por eso, o bueno, no sé si por eso, pero aquí se nota un poco más ya el efecto pandemia o que volvió a subir o qué sé yo. Y también acá sí influyó fuertemente, y esa rebote de curva sí tuvo que ver mucho el estallido social, porque influyó la percepción de afuera de los agentes económicos, donde vieron que había más riesgo y por lo tanto había un riesgo país, y ese salto tiene que ver mucho con el riesgo país. O sea, como que subió la tasa porque se vio a Chile más riesgoso. Y entonces había que cobrar más. Entonces le cobraban más desde afuera a los bancos en esos bonos más largos. Eso con el gráfico 1. El gráfico 2 son las colocaciones, es decir, los volúmenes transados, los montos. ¿Ya? En general venían relativamente bien, sobre todo los comerciales, que ahí está. A partir de esta fecha, en agosto del 17, qué sé yo, empezó a subir bastante. Y aquí ya se notan los efectos ya pandemia, en vivienda sobre todo, y en consumo, que es dramático, que es muy fuerte la caída, porque tiene lógica. O sea, yo creo que ninguno de nosotros estaba pensando mucho, bueno, no se podía ni siquiera viajar, comprarse un auto mejor lo compongo un poco, no sé, quizás arreglar la casa mejor, no sé, pues me compro mascarilla, no tengo idea. Estábamos pensando en otra cosa, no estábamos pensando en consumo de corte. Esa línea verde son los créditos comerciales. ¿A qué se refiere? ¿Es como de las empresas? Sí, empresas. Porque es completamente distinto, pero también tiene sentido, si la gente está gastando menos, que la empresa tenga que pedir más financiamiento porque tienen menos caja. Sí. Acá se notó, sí, y aquí se nota el cambio de gobierno, hubo un cambio de expectativa fuerte, y se notó que se percibía que iba a ir mejor, y por lo tanto se pensó a pedir más plata. Esto quiere que, esta la verde influye mucho después yo no soy economista, por favor tómelo como dato, ¿no? Pero llega a influir porque en la medida que las empresas piden capital y necesitan financiamiento, bueno, se abren más negocios, desde cosas más pequeñas hasta cosas más grandes, no sé, una carretera, y por lo tanto eso redunda en el empleo y redunda en otras cosas. Ya, el gráfico 3 de abajo es una apertura de la línea roja de arriba, ¿ya? Consumo al 20%, esta es tasa anual, ¿ya? Es la apertura del consumo, porque en el Banco Central y en todos los reguladores a nivel internacional también, suelen agrupar el ítem consumo en varias cosas. ¿En qué? En la línea sobre giro, en los créditos en cuota, en las tarjetas de crédito en cuota y en la tarjeta de crédito rotativa. Entonces ahí está graficado cómo se comportaron cada una de esas tasas de esos productos en ese periodo de tiempo de 5 años, donde claramente las más baratas son las tarjetas de crédito en cuota, después el crédito en cuota, el tradicional consumo, la negra que agrupa todas las demás, que en el fondo es el promedio de todas las que están ahí, y ya más arriba, bastante más arriba, el crédito rotativo y la línea sobre giro. ¿Cuál es el crédito rotativo? El crédito que tiene asociado la tarjeta de crédito
cuando tú le pedís en cuota. ¿Cómo? Es el total, entonces. Perdón, el total, sí. Perfecto. Ah, ya. Oiga, tranquilo, ya vamos a responder las preguntas. Hay varias preguntas, las vamos a Ahí responder. está. Dejemos Ya. que Gonzalo Ya terminemos el termine. gráfico acá. Sí, no, Ya, no, y el- dale a Gonzalo, tranquilo. Vamos a dar tiempo para las preguntas después, pero para no quitarte como la inspiración, que está muy buena tu posición. Ya, y el gráfico 4 es los montos asociados a cada uno de estos de la izquierda, en el fondo, donde se ve que, bueno, lo que cae aquí, cae el crédito rotativo, cae el de cuota, pero probablemente el que más fuerte cae ahí es el crédito en cuota, que es lo que decíamos, el crédito consumo tradicional. Mm. Sí, pues. Denle la pregunta, ¿no? Ya, A en ver. primer lugar había alguien que está como con iPhone preguntando si es que es un buen momento para comprar un departamento. Bueno, yo soy broker y tengo esa respuesta, pero directa. Pero antes de responderla yo, me gustaría preguntársela a Gonzalo. No sé si Gonzalo me puedes dar esa respuesta, porque yo te la puedo responder y la vengo respondiendo desde marzo. Y me alegra mucho que el fin de semana salió un artículo. Me dio mucha risa porque yo, hay varias cosas que siempre he dicho en el webinar, de por qué sí es un buen momento o por qué más allá de ser un buen momento, el momento es en el minuto que tú lo decides. Pero por qué no han bajado las propiedades y los que nos han seguido en el webinar, yo siempre he dado varios argumentos bien estables de por qué no tener miedo a invertir ahora. Y salió un artículo, se lo mandé a la Javi y ese Sí. todos los argumentos que yo he dado en la Nati y la Javi durante, desde junio que llevamos. Y le dije, mira Javi, Toma, aquí, piu. sí, y no son argumentos que yo quiera darles porque sí, ni porque los invente, ni nada. Si algún momento yo sé va a bajar o algo, o piense eso, también lo voy a decir, porque creo que la labor de nosotras con la Javi o en capitalizarme es poder ayudarlo. Entonces, dicho esto, que también después les puedo comentar nuevamente los argumentos si es que iPhone eres nuevo en nuestro webinar. Sí, se llama Anselmo, dijo. Anselmo Campos. Ah, Anselmo. Sí. Me gustaría a mí escuchar a Gonzalo qué piensa él sobre si es un buen momento de invertir en un departamento. A ver, yo creo que sí, por varias razones. Una, porque este gráfico de aquí particularmente está recogido hasta agosto, pero por aquí vino lo de Banco Estado, que lo vamos a comentar un poco después, que yo creo que va a mover un poco. Después, hablando con la Nati y con la Javi, a propósito también de lo que comentaba, obviamente nosotros nos juntamos antes para intercambiar ideas y todo, y ellas me enseñaban y me mencionaban mucho de que están bastante más flexibles las inmobiliarias hoy día respecto a los contratos para suscribirlos, donde tienen opciones de salida, tienen sesiones, por lo tanto, en el fondo se pusieron a tono a la realidad actual, que uno no sabe exactamente qué puede pasar. Entonces es bueno tener como un plan de salida, si es que llegara a necesitarlo. Por otra parte, y eso siempre lo he defendido, lo que voy a decir ahora, es que la demanda en general, yo vi varios estudios, mucho tiempo, de gente muy reconocida, donde nos señalaban de que, bueno, primero la burbuja inmobiliaria no existe en Chile, no ha existido, sí, los precios son altos, sí, pero tiene varias explicaciones, tiene explicaciones desde el punto de vista de la capacidad de construcción territorial, de los planos reguladores, de la inmigración que ha llegado, por lo tanto hay más necesidad de vivienda, de las nuevas familias que son a veces más chicas, más grandes, se separan, se juntan, etc. Por lo tanto, la necesidad de vivienda sigue existiendo. Los financiamientos están relativamente bajos, pese a que hayan subido un poquito y ahora vuelven a estabilizarse, como lo muestra el mismo gráfico hasta agosto. Por lo tanto, las condiciones, sí, ya la pandemia y puede ser el desempleo. Pero además, las inmobiliarias están dando cláusulas de salida. Entonces, yo creo que sí, y por lo demás, siempre te quedas con el bien, y el bien tiene un valor real. Y esa demanda, además de lo que decíamos de inmigrantes o de otras cosas que necesitan vivir en alguna parte, sigue siendo real.
Y para cerrar, este tema, incluso, insisto, de la burbuja, no digo que no se dé, yo no tengo idea, puede darse, no tengo idea, pero no tenía fundamento hasta los últimos estudios que yo vi. Efectivamente, como dice Gonzalo, es súper real eso. Yo desde que empezó la pandemia, de marzo, que había mucha incertidumbre, yo siempre traté de decirle a mis clientes, la vivienda es un bien de primera necesidad. Y voy a mandarles el archivo que o sea, el link que me mandaste el fin de semana. ¿Qué cosa? Te voy a mandar el archivo, o sea, el link. Mándalo a nuestros televidentes, como diría yo. Y eso no deja de ser. Y hay efectos bien raros que sea en épocas y esto es un speech que yo he dado siempre, en épocas de crisis, la gente, o en épocas de auge, se producen los traslados sociales, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y la pandemia ha causado un efecto curioso que es como la imposibilidad de moverse, que es por la cuarentena, pero que la da la cuarentena propiamente tal, pero no puede durar hasta siempre. O sea, si yo le digo, si yo soy el dueño del departamento de la Javi y la Javi me dice, mira, ¿sabéis qué? Te voy a pagar la mitad porque me quedé sin trabajo, y la Javi vive en Providencia. Perdón, este es un ejemplo súper realista, perdón que lo use tan realista, pero es así. Y la Javi me dice ya, te voy a pagar la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Va a llegar un momento en que yo le voy a decir a la Javi, espérate, pero es que tengo a alguien de Las Condes y voy a ir así en todos los trams, hacia abajo, escalonado. Tengo a alguien de Las Condes que también se tuvo que ir y que me quiere pagar lo que tú estás pagando. Entonces en algún momento te tenés que ir. Y cuando levanten las cuarentenas y se produzca más movilidad, tú te vas a tener que ir. Y es algo que ya se ha ido produciendo. Y es una movilidad que también hablamos de esto con Manuel Maneiro. Perdónenme por mi voz, les pido perdón. Y ya hablamos con Manuel Maneiro de Capitalizar en Barren la semana pasada. Se estaba dando. Y lo que dice Gonzalo sobre que los terrenos se han mantenido más caros, los costos de construcción y todo, es algo que ha mantenido en el fondo el por qué la renta residencial sigue siendo un muy buen instrumento hoy día. Entonces, se me olvidó el nombre, pero era iPhone, me quedé con el Anselmo, ¿no? Anselmo. Es un muy buen momento. Mira, el momento para invertir en general siempre es el momento que tú lo decías, porque al final alguien muy sabio me enseñó, ahorra y invierte, ojalá todos los meses, ¿ya? Por ende, el momento que tú quieras decidir hacerlo, siempre va a ser ese día, por así decirlo. Hay un gráfico que, o sea, no es un gráfico, en verdad es un ejercicio muy cuadrado, o sea, muy fácil de que es como de perita y manzana, que hace Francisco en su web, en su masterclass. No había que nombrarlo. Bueno, no importa, porque yo caché que saludó y se metió a saludar, así que hay que decir que está, ya, qué bueno que esté. Que, ¿cómo se llama? Habla del costo de oportunidad que uno tiene cuando no está invirtiendo en propiedades, o sea, o invirtiendo en general. En ese ejercicio habla específicamente de lo que uno pierde mes a mes por haber dejado de lado la decisión de invertir. Y uno ve esos números y en verdad es como chuta. Como que de verdad debería haber tomado, o sea, cuando dije que lo iba a hacer, debería haberlo hecho. Que Sí. o sea, al final estás ahí perdiendo mucha plata. Solamente porque te quedaste ahí esperando la mejor oportunidad, entre comillas, que, pucha, uno tampoco tiene una bolita de cristal, po. Nunca, Entonces, nunca vas a tomar la decisión perfecta, sí. nunca. Pero yendo a tu pregunta sobre si hoy día es una buena decisión, voy a ir hacia atrás como, siempre va a ser una buena decisión invertir, pero no tengas miedo a invertir hoy día. Es algo que yo vengo diciendo desde marzo, que es un buen momento y como decía Gonzalo, hoy día las inmobiliarias están dando oportunidades como, que no quiero decir el precio, porque no es el precio hacia dónde va, sino que es lo que la seguridad de como por ejemplo algunas posibilidades de cesión de promesa, dando más flexibilidad a los clientes en cuotas, que eso es lo que hoy día
se busca. Y el artículo que la Javi les va a mandar dice lo que hemos predicho desde marzo, no han bajado los precios. Hasta ahora no han bajado en el fondo en nada. Y es porque también Gonzalo tocó un punto súper importante. Tenemos también como una gran cantidad de inmigrantes que ha subido también el valor del metro cuadrado. Y la burbuja inmobiliaria en Chile es muy raro que en Estados Unidos se dio por otras razones. Es porque se dedicaron a darle, y aquí Gonzalo me puede ayudar muchísimo más, se dedicaron a darle crédito a la gente con cero pie. Entonces la gente tenía crédito que ni siquiera podía pagar. Y no es lo que pasa en Chile. Hoy día en Chile los bancos son súper restrictivos. Entonces no es lo mismo. Por eso se terminó dando la burbuja inmobiliaria que reventó finalmente. Porque yo le prestaba a la Javi un crédito estoy inventando, de 6 UF sin que diera pie. Entonces la Javi, como no daba pie, y si no lo podía pagar, no lo pagaba simplemente. Todos nosotros en Capitalizarme somos súper cuidadosos con el tema del bono pie, que es muy usado, y que es el pagar 0 pie. Y ahí Gonzalo lo veo con ganas de hablar. Sí, no, yo voy a complementar nomás lo que decís de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Lo que pasó también tiene que ver, aparte de lo que dices tú, con los temas de tasación, que no estaban regulados. No habían dos cosas. Claro. No voy a latear aquí con él, pero dos cosas. Una es que no se iban a tasar las propiedades a propósito de lo que decimos, estas 4 variables. Por lo tanto, había alguien que no hacía la pega, que era el banco, le decían, oye, no, ¿y cuánto vale tu casa? No, mi casa vale $500.000. Perfecto, ya no da. Entonces nadie iba a ver realmente si la casa valía $500.000. Cuando la fueron a buscar porque el gallo no les pagó, chuta, no valía $500.000. Y además, como dato, como cultura general nomás, se hicieron derivados o instrumentos financieros muy complejos donde muchos securitizaban ese crédito sobre otro crédito, y al final era como una especie de cascada, espiral, que no tenía sustento real, porque además esa propiedad no valía los $500.000 que decían. Es lo mismo que pasa con el famoso bono-pie, que nosotros tanto también pedimos a los clientes que tengan cuidado, que al final las propiedades cuando te dicen, mira, yo te regalo un 20, no pagues nada, paga 0, tiene un bono-pie, es porque la propiedad no vale exactamente eso. Pero no estamos teniendo de contexto, Gonzalo, con tu exposición, sí. Así que te pido si puedes seguir, por favor. Perfecto. Sí, y me voy a ir más rápido para no demorar. Dale. Ya, aquí, esto es un poco lo que les hablaba antes respecto a este triángulo, comillas triángulo, que se forma entre el capital y el interés. Esto se lee de la siguiente forma. Aquí a la izquierda tiene el número 1, 2, 3, 4, n, es decir, el número de dividendos. Hagan cuenta que esto es marzo, abril, mayo, junio, hasta la cuota o el dividendo número 30 años o 300, lo que fuera. Y a propósito de lo que decíamos, este mito urbano, aquí hay un ejemplo práctico, pero un crédito a 300 meses por 1.000 UF, con una tasa anual del 3,69%, que se traduce en una tasa mensual del 0,31, que es la división de esto por 2. Por la función que da el mismo Excel y que no es muy distinta a lo que ocupan los bancos, da 5,11 de dividendo, donde ese 5,11 es siempre igual, porque esto es una tasa fija. En este ejemplo es una tasa fija, no una tasa variable, ¿no? Entonces yo pago lo mismo desde el dividendo 1 hasta el N, hasta el 300. Pero la composición de ese primer dividendo es mucho más interés al principio que capital, y el último es todo capital y prácticamente cero interés o cero interés. Y así se va reflejando aquí, como ven, obviamente aquí me salté varios, qué sé yo, pero lo que les quiero mostrar es que varias cosas. Una, que la cuota es la misma, siempre, el dividendo siempre es el mismo, que la composición de cómo se conforma este dividendo es distinta, va cambiando, como les decía ahí, se refleja bastante bien con este mono, y que el saldo insoluto va bajando en función de lo que yo hago aquí, que es 1.000 menos 2,03, 997,97 menos 2,04, y así, donde voy devolviéndole la plata al banco y el banco se queda con el interés. Pero, respondiendo a lo que hablábamos antes, se puede perfectamente dar la situación en que yo vaya por portabilidad a pedir ya no 1.000 UF, sino que 997,97, porque es lo que debo, porque ya pagué eso, y que la tasa baje, y en el mismo 300 meses o 199 va a ser bien, podría darse de que el dividendo baje tanto
que ese payback que les hablaba antes respecto a los gastos operacionales pudiera ser cubierto en un horizonte que me parece atractivo y por lo tanto me conviene cambiar. Entonces, hay un mito, un poco lo que les decía, que quería despejarlo a nivel numérico, de que sí, evidentemente, yo aquí pago mucho más interés, y esto es mucho más fuerte mientras más alto es el plazo. Aquí no se ve, pero si esto fuera 360, esto es más, esta curva parte por aquí. Y si fuera a 5 años al revés, parte por acá. Pago más capital. Que al final es una tautología que es bastante obvio, pero que igual es bueno decirlo. Ojalá uno no pidiera el crédito. Pues, obviamente, si puedo no pedir el crédito, obvio, páguelo al contado. Pero si tengo que pedir, ojalá pídalo al menos plazo posible. Bueno, y si ya no puedo, bueno, pídalo al plazo que pueda. Pero, y si puede prepagarlo, prepáguelo. Sí. Oye, y se me olvidó la pregunta que te iba a hacer, perdón. Bueno, no, tranquila. Sigue nomás. Ya. No, pero, después todas las otras dudas las vamos a hacer al final. ya. Para y que aquí, estar tranquilo. Aquí un ejemplo de lo que es ya, también está sacado del reglamento de portabilidad, a propósito de lo que les decía de los gráficos comparativos. Aquí en este hay 2 nomás, pero hay casos en que en el hipotecario, por ejemplo, son 3. Aquí hay productos de crédito, las tarjetas, el CAE vigente, el CAE ofrecido, cuál es la tasa actual, la vigente, todas las condiciones que van a venir. Y esto es lo que les hablaba de la estandarización que viene, o que ya se está dando, perdón, que lo hace bastante más transparente y más, no sé si simple, porque tampoco son tan simples los formularios, tampoco se podía hacer mucho más fácil probablemente, pero al menos yo creo que recoge una cierta espíritu y ánimo de tratar de que fuera más simple, más claro y más comparable para los clientes. Quería mostrarles este ejemplo, que esto va a quedar y después ustedes lo pueden ver ahí más en detalle, pero este tipo de cosas debieran recibir cuando reciban las ofertas de portabilidad, y con las condiciones, obviamente, y todo. Y hablemos un poco ya para ir cerrando y entrar a las preguntas ya que yo tenía y las que quieran hacer después, además, con el tema del hipotecario del Banco Estado, que recogí un par de recortes de prensa, o qué sé yo, que lo están sacando en varias partes. A ver, volviendo al gráfico azul ese que teníamos antes, claro que mueve, ¿cierto? Al final, si hay alguien que se mueve y se escapa un poco de los precios que se estaban dando, que estaban más altos que eso, obviamente la campaña de Banco Estado tiene condiciones para X plazo, para X tipo de ¿En la cliente. primera propiedad? Además, o sea, pues le pone condiciones, porque está bien. Sí. Pero aún con eso, yo esperaría que eso moviera un poco. O sea, los otros bancos probablemente van a tener que tratar de empatar o tratar de, no sé si Claro, mejorar, porque igual están tratando de ganar mueve. clientes, y con todo lo que pasó con la cuestión anterior, con el problema que tuvieron con el hackeo. Exactamente. O sea, también Sí. tengamos en consideración. ¿Ah? Yo tengo una duda súper importante que muchos clientes me han hecho, y sobre todo porque yo trabajo día a día como atendiendo clientes. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque yo sé que no tenemos una bola de cristal, pero lo que yo he podido observar y tantear en las últimas reuniones desde la semana pasada es esta ansiedad por comprar departamentos de entrega inmediata. Que la entrega inmediata siempre es más cara, y ahí es donde nosotros ofrecemos a nuestros clientes, como Capitalizarme, la opción de comprar sesiones de promesa, ¿ya? La promesa es comprar, es ofrecerte el departamento que compró, por ejemplo, la Javi hace 3, 4 años atrás, que no pudo hoy día escriturar, y nosotros en el fondo lo volvemos a poner a la venta al mismo precio original, con una comisión, ¿ya? Y ha sido furor, porque la gente quiere entrega inmediata. Están con el 10%, pareciera que no hubiera crisis, al revés, como que están con el 10%, quieren comprar entrega inmediata, quieren fijarse en las tasas, pero hay veces que, por ejemplo, no les alcanza 100% el pie, y yo veo frustraciones, trato de ayudarlos en un 100%. La entrega inmediata siempre es un stock limitado, ya, pese a que tengamos sesiones, también las sesiones hay, pero es un stock limitado, ya no hay para todos. Es súper atractivo. A mí me encanta vender sesiones,
porque porque ayudo a una persona, por ejemplo, la Javi si se quedó sin trabajo y no puedo escriturar hoy día, la estoy ayudando a que no la vuelten, y te vendo a ti, Gonzalo, una propiedad al mismo precio original de hace 4 años atrás, ya viene con el valor comercial adquirido, en el fondo con la plusvalía, y eso tenemos hoy día como súper fuerte, y desde que se lanzó el hipotecaso, yo las sesiones como que han volado, y le mando a un cliente una, y al otro día ya no está, ¿cachai? Y me ha pasado eso la semana pasada, y desde que se lanzó esto. Entonces me gustaría saber cuánto tiempo tú estimáis que, sobre todo, que las tasas pudiesen mantenerse durante este periodo a un porcentaje bajas. ¿Cuánto tiempo, debido a la portabilidad que se van a empezar a pelear los bancos, debido a todo ese tema de la pandemia, etcétera? Voy a dar la respuesta aburrida y conservadora primero, después voy a jugar un poco más, pero Dale. pues sí, un profesor de finanzas nos decía en la universidad que el mejor predictor del precio de la acción de mañana es el precio de hoy. Lo sé. Lo que quiero decir con eso es que uno no puede saber para dónde va a salir. Esa es la respuesta aburrida. La un poco más entretenida es que yo creo que, a ver, la tasa de Banco Estado que sacó 1,9, más allá que tenga condiciones y todo, es muy buena, sobre todo para las tasas que se estaban viendo hoy día. Y siguiendo como la tendencia también del gráfico que veíamos antes, es bastante en línea con lo que se viene dando. Va a depender obviamente de la pandemia, de lo que pasa con el plebiscito, o estallido, no sé, pues, estallidos sociales que puedan, no tengo idea. Pero yo esperaría que si la pandemia empieza a controlarse a nivel mundial, sobre todo, de nuevo, recordemos que las tasas dependían más de los factores externos que los internos, podría ser de que esto durara un poco y que viviéramos en una... La tasa, si se fijaban antes, venía bastante estable, con una tendencia a la baja, pero más o menos estable, entonces uno podía... Yo esperaría que esto pudiera durar un tiempo, 6 meses, ahora, no lo sé, pero esa es mi respuesta. Pero si sacáramos como que yo sé que yo también hice un magíster en finanzas en algún momento en mi vida, y sé que de qué dependen, pero en este momento, si pudiese depender un poco de la portabilidad de esta pelea, que es un factor externo que no se había dado, es un factor que no está dentro del escenario, que es una pelea que se está dando ahora. ¿Tú crees que pueda durar 5 o 6 meses más o menos? Sí, yo creo que sí, porque además la portabilidad, y me queda claro en uno de los comentarios que hacían hace un ratito, todavía están muy friccionadas. Los bancos llegaron muy justo a hacer todos los desarrollos. Había muchos desarrollos detrás para poder hacer esto que yo les conté muy en simple. Intercambio de información, armar todos los formatos, sacar cuánto es lo que debe realmente una persona, si lo pide hoy día, si lo pide mañana, si lo pide pasado. No es sencillo, y todo comillas gratis, en el fondo porque el regulador lo impuso así, con un plazo bien acotado, fue muy acotado el plazo, fueron 90 días y 45 y menos desde que se publicó los reglamentos finales, por lo tanto hubo que correr, trabajar harto, fin de semana, etc. Y entonces, todavía está muy friccionado el proceso, y de hecho me queda claro que sigue siendo así porque le dicen una cosa que no es, que no, pídalo allá, tiene que pedirlo en otra parte, no aquí, porque efectivamente todavía no se da. Por lo tanto, yo esperaría que eso empiece a tomar más vuelo, sumado a los desconfinamientos, ya mayor movilidad, ya mayor un poco más de tranquilidad, no sé, perfectamente se pueden sostener un poco más de tiempo. Yo creo que hay más fundamentos para que quede más en esa línea que para que suba. Perfecto, me queda súper claro. Esta es una pregunta que harta gente nos ha dicho, y sobre todo con las sesiones, porque las sesiones no son eternas, y tenemos, pero no tenemos para todos, ¿cachai? Y en ese sentido, es bueno saber que también existe la posibilidad de esperar un poquito también. Yo sé que no tantos meses, pero sí un par de meses en ese sentido. O sea, aparte que también hay que tener en consideración que un crédito hipotecario, ponte, no lo sacáis como un crédito consumo. Que en un día podéis sacar un crédito consumo. O sea, pero la tasa es la que te dan en motor en la web y está depositado en tu cuenta corriente. Pero
El crédito hipotecario tiene harto trámite de por medio que influye en el fondo, o sea, que son meses, o sea, no es tampoco semanas, pocas semanas, puede ser meses. Sí. En la portabilidad va a ser más rápido por lo que les decía, porque como no está Sí. la inscripción en el CBR y todo, y hay plazos más acotados, los bancos en general se están, o las instituciones se han preparado, yo creo, para esto. Pero, y yo creo que esto va a ir mejorando. O sea, cada vez, a ver, no les quepa duda, yo he trabajado muchos años en la industria financiera, todas las instituciones financieras probablemente no se note tanto, uno podrá reclamar que sí, que no, que este sí, pero en mi caso, pero todas trabajan, al igual que muchas empresas en Chile de distintos ámbitos, en mejorar la calidad del servicio que ofrecen día a día. O sea, Sí. y en ese sentido van a tratar de cumplir y sobrecumplir y mejorar, y eso no quepa duda que va a ser así. Por lo tanto, y como les decía antes, como está todavía en un proceso muy reciente, reciente incluso precario a nivel de lo que desarrollos que hubo y todo, esto va a empezar a fluir un poco más y una rueda un poco más, y además después se va a volver mucho más estándar. Piensen que como en todo también hay curvas de aprendizaje para los mismos equipos que venden, o los mismos sucursales, que no tienen idea, oye, no sé, esta cuestión de la portabilidad, sí, no quería la capacidad, pero no me acuerdo bien. Es distinto cuando sean 6 meses más, que ya va a tener un par de portabilidades en el cuerpo, y que no sé si se entiende, pero como todo tiene una curva de aprendizaje. Entonces, sí, yo esperaría que fluya más, y yo creo que es un buen fundamento para que claramente, que era el objetivo de esto, del regulador cuando lo lanzó, es que haya más competencia. Sí, pues. Y al haber más competencia, va a mejorar la tasa de interés al final. Uh-huh. O sea, y Oye, tanto en la portabilidad, pero yo creo que también va a mejorar en los productos nuevos. Debería como, si bien no es parte del scope, del alcance de esto, sí debería afectarlo. Y probablemente después puedan venir iniciativas en esa misma. oye, Gonzalo, si tenía ahí algunas preguntas prehechas, Sí, ya para empezar a ir cerrando, sí, como... sí, vais cerrando, sí. Sí. A ver, las voy a leer y después dejo ya más preguntas si es que hubieran. La primera que puse, ¿cómo funcionan los requisitos del banco de destino? ¿Qué diferencia hay con la antigua compra de cartera? Que me habían preguntado otra vez. Bueno, los bancos tienen publicadas por ley sus condiciones de acceso objetivo al crédito, y la diferencia con la compra de cartera tradicional es que se norma el proceso, hay plazo y se reducen algunos trámites y tiempos y costos, particularmente en los créditos hipotecarios. Eso es como lo principal. Después la doy, conviene cambiarse por tasa si llevo poco tiempo pagando el crédito hipotecario, un poco lo mismo, depende de cada caso, sobre todo la nueva tasa, los gastos asociados, pero como les decía antes, matemáticamente, incluso en créditos que llevan poco tiempo, podría darse. O sea, podría ser. Entonces hay que simular, hay que ver. ¿Puedo aportarme de una mutuaria a un banco? ¿Cuáles serían los gastos asociados? Sí, se puede. No hay restricciones en ese sentido. Y hay que iniciar la aportabilidad en la nueva institución para que presenten ofertas. O sea, el único requisito en el fondo es como que ser sujeto a crédito. Sí. Hoy aquí llegaron los niños. Suele suceder. el equipo de refuerzo. Tranquilo, Ellos hicieron los gráficos y todo. Ya. ¿Qué pasa si tengo cargos pendientes o no reflejados en mi tarjeta de crédito? Y pedí la portabilidad. ¿Se producen devoluciones en favor? Si hay carga, serán cargadas al nuevo proveedor para pagar la inscripción inicial en el caso de cargo, y serán devueltas por el proveedor inicial en el caso de abono a favor del cliente. Después, ¿qué pasa con la portabilidad financiera de los créditos hipotecarios? ¿Ahora serán más baratos incluso los nuevos créditos? No, porque esta ley norma lo que las instituciones cuando se portan, y no afecta los costos, los plazos, ni nada nuevo. Ni ¿Los globos? Acá yo tengo un globo. Oye, Gonzalo, Sí. te quiero decir que además de Seco, más encima, un super papá. Javi, ¿puedes leer las preguntas para que Gonzalo pueda...? Sí. A ver, las preguntas que tiene aquí anotadas. Con la portabilidad financiera de los créditos hipotecarios, ¿ahora será más baratos, incluso los nuevos créditos? No, esta ley norma los créditos que se portan de una institución a otra y no afectan los costos, plazos y condiciones de los créditos hipotecarios nuevos. Es decir, un crédito hipotecario nuevo tiene un monto mucho más elevado del gasto operacional que uno sujeto a la portabilidad, porque no hay exención de impuesto al crédito como si ocurre en la portabilidad, y hay mayores gastos asociados al conservador de bienes raíces. Si quiero aportar una tarjeta de crédito, ¿me pueden ofrecer un crédito consumo consolidando todo? Sí. La nueva institución podría ofrecer tanto una consolidación a través de un nuevo crédito de fines generales, consumo o comercial, como una portabilidad al mismo producto. En ese caso, una nueva tarjeta de crédito.
Eso es súper importante. Bueno, mi mamá trabaja en el Banco Chile, no debería haber dicho el nombre, bueno, ya lo dije. Mm, y siempre me dijo, con la portabilidad, no portes tu tarjeta de crédito pago en cuotas, ¿ya? Porque si tiene pago en cuotas, lo que te puede pasar es que en el fondo las cuotas te las van a refinanciar a un total. Entonces es mejor que la veas como opción la tarjeta de crédito como un consumo. Lo que puso Gonzalo ahí también me lo recomendó mi mamá, que trabaja en el banco hace 30 años. Entonces es cierto, o sea, como portar la tarjeta de crédito hay que tener cuidado si es que tiene cuotas. Por ejemplo, si yo compré un auto en 18 cuotas, estoy inventando, o pagué el pie del departamento en 18 cuotas y quiero portarlo, tengo que ver cuáles son las condiciones de la otra institución, porque a lo mejor me lo van a portar en una sola cuota. Ah, Sí, y aparte o en que hay opciones algunas generales. condiciones que uno tiene, o sea, el comercio tiene como convenios con los bancos, po. Sí. Entonces puede ser, onda, no sé, pues de repente hay 18 cuotas sin interés, pero te está yendo al otro banco que sí no tiene ese convenio con el comercio, entonces vaya a tener que pagar interés por esas cuotas, por ejemplo. Sí, sí, mira, si al final se va a ver reflejado en la oferta que te hagan. Ellos van a ver si se puede o no se puede. Sí, Pero se puede, como decíamos al principio, puede ser producto a producto, o sea, iguales, tarjeta de crédito, o pueden hacerte un bono. ya, perfecto. Oye, Gonzalo, ¿te tinca que vaya leyendo las preguntas Sí, dale, que dale, salen? dale. Ya, dice, para solicitar la portabilidad con otro banco, ¿tienen que ser bajo las mismas condiciones que tengo en mi banco original? Ejemplo, me quedan 5 años para pagar, solicito portabilidad por 5 y no puedo solicitarla por 10. Sí, se puede. Lo que pasa es que va a depender de que, o sea, respondiendo a la pregunta, no tienen que ser las mismas condiciones necesariamente. Va a depender también de cómo hables tú con el nuevo banco, pero tú podrías decir, o sea, o dame dos opciones, a ver, muéstrame cómo me quedaría igual, con los mismos que me quedan, o si lo agrando a 10, al O sea, doble plazo. ¿Sí? igual se supone que, o sea, me imagino que, o sea, que cuando tú pediste un crédito hace un año atrás, tú también eres una persona distinta. Tú Claro, tenías condiciones distintas y en el fondo claro. independiente, a lo mejor, no sé, pues imagínate, o sea, hace un año atrás tenía ahí un comportamiento perfecto y, ¿cómo se llama? El banco obviamente y que te iba a dar mucha plata, si quisieras. Pero quizás hoy día, si estáis súper endeudado, no te lo va a dar. O te va a dar con una Exactamente. tasa muy grande, entonces en el fondo no son las mismas condiciones, igual en el fondo te van a evaluar cómo está hoy día y si efectivamente hoy día te van a prestar plata o no. Tal cual. Tal cual. Ya, entonces ya nos quedó claro eso. ¿Cuándo es bueno hacer una repactación de un hipotecario? ¿En qué momento? ¿Entre los primeros 10 años, por ejemplo? Mira, eso es lo que hablábamos al principio. Yo soy Interés. súper ácido con la matemática y vean, insisto. Quizás, no sé, no alcanzó a escuchar el ejemplo, pero de nuevo, yo pago dividendo de 300 lucas y me dan con X tasa, con X plazo, con lo que me queda. Da lo mismo si llevo un mes pagando o llevo 25 años. Y después viene el otro banco y me hace una oferta de portabilidad por 280. Bueno, me ahorro 20 lucas. Estoy pensando en finales. ¿Eh? Yo, más que el CAE, a mí me gusta comparar los dividendos. Tienen que ver ahí si esas 20 lucas, considerando además que, bueno, voy a tener que dedicarle tiempo, voy a tener que ir a firmar cuestiones, y quizás voy a tener que estar persiguiendo al otro banco, porque eso va a ser así. Y cuánto además voy a tener que pagar como gasto operacional que por el nuevo crédito, que como les decía, va a rebajar un poco, pero si eso fueran 200 lucas, bueno, en 10 meses recupero esas 20 lucas y de ahí para adelante es pura ganancia para mí. Sí. Va a depender de ahí pero igual véanlo, porque no es, yo se lo digo bien transparentemente, o sea, vengo aquí como pro consumidor, en el fondo, revisen. Sí. Oye, bueno, aquí Anselmo hacía otra pregunta. Esta yo puedo respondérsela. Dice, ¿puedo pagar más de lo que exigen de pie? Que dice un 30% incluso. ¿Vale la pena que lo haga o es conveniente pedir financiamiento? Ahí yo, o sea, pucha, es que ahí yo lo que pienso es que, o sea, como se ha dicho, el crédito hipotecario es una deuda buena.
y es una buena forma de apalancamiento como para, ¿cómo se llama? Sobre todo en el tema de inversión inmobiliaria. O sea, ahora si Anselmo quiere usarlo para su casa propia, imagino que la condición debiera ser distinta, ¿no? O sea, yo sé que podéis pagar, si quería la propiedad completa, podéis pagar 50% de pies, 70%, da lo mismo, ¿cierto? Sí, mira, yo creo que aquí hay, yo tenía un amigo que le gustaba mucho estos temas de inversión, ¿no? Y hay dos posiciones que son bien interesantes, ¿eh? Las voy a tirar las dos, porque creo que ilustran. A ver, una es que lo que les decía antes, ojalá no pidáis un crédito, ojalá, porque al final, en el mismo ejemplo, no sé si lo alcanzaron a ver, quizá lo pasé rápido, pero uno evidentemente termina pagando más de lo que pidió. No Sí. tiene sentido. Es obvio. Por lo tanto, ideal que no pida el crédito o que lo pidan lo más corto posible, etc. Pero también el pedir el crédito tiene dos ganancias. Una es que si es sin vivienda, tienes beneficio tributario y tienes una rebaja en tu lugar complementario por los intereses pagados en el periodo anterior. ¿Ya? No es para volverse loco, pero, y depende de los tramos de renta de cada uno, etc. Pero ayuda. Y dos, o tres incluso. Dos, es que normalmente cuando está pagado, o sea, cuando yo pago un crédito hipotecario, hay un crédito, o sea, hay seguros asociados. El de gravamen no me importa mucho porque es para el banco, pero el de incendio y sismo, si se quema la casa, si se siniestra o lo que fuera, terremoto, tengo una cobertura, que no la tendría si es que lo he pagado al contado. Y tres, hay un tema de costo-oportunidad también, de que si yo pongo 50 millones o lo que fuera, por dar cualquier cifra, y con eso completo la mitad del departamento, bueno, quizás hubiera puesto 10 y sigo pagando el crédito, tengo 40 más para hacer otras inversiones y me A puedo eso diversificar. iba. Entonces, al final, son dos visiones, no sé si contrapuestas, pero que creo que las quería tirar a la mesa, que por un lado, claro, yo pago más, pero tengo otros beneficios asociados también al multiplicar o a la palanca. O sea, depende también tu objetivo. Depende al final de tu De ti. aversión o claro, de cómo eres, cómo enfrentas los negocios, no tengo idea, pero sí, de tu estructura, de cómo funciona. Oye, aquí Germán pregunta, ¿cuál es el tope de edad para acceder a un crédito hipotecario o de libre disposición para comprar un departamento? Depende de cada banco, pero regularmente los bancos están topados en 75 u 80 años máximo. Por lo tanto, si yo tengo 70, me van a dar un crédito, siguiendo el ejemplo de 80, por 10 años máximo. ¿Y no era hasta 75 o ahora? Es que depende de cada banco. Al final depende de la compañía de seguros que tenga asociado ese gravamen con el banco. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, Si la compañía llega y dice los 100 años, yo podría pedir a los 70 un seguro, ¿sí? o sea, un crédito hipotecario por 30 años. Mira Sí. qué bonito. Pero igual Sí. se supone que estamos viviendo más. Sí, pero hoy día en general están todos, por eso les estaba dando dos ejemplos. Yo no conozco un ejemplo distinto a 75 o u 80 años, nadie llega más allá hoy día. Podría ser más allá. Igual, Lo que pasa es que además, no es solo un tema también de salud, sino que también pasa un tema de capacidad de pago. Sí, me imagino. Aquí, otra pregunta, dice Gonzalo, dentro de los gastos operacionales al pedir un crédito hipotecario, ¿qué ítems son negociables? Porque me llamó la atención que en una simulación que hice, lo caro que están estos. 2.900.000 para una propiedad que vale 11.700 UF. ¿Eso es normal o es caro? Lo más probable es que no sea de FL2. Habría que por el preguntarle a la valor. persona que... Claro, porque el DFL2 cobra un impuesto del 0, debe estar considerando impuestos, seguro. El DFL2, no lo toqué aquí, pero si quieren se los toco rápido. Tiene un beneficio también en eso. Tiene 3, a ver si me voy a acordar de memoria, pero tiene 3. Pero, tiene varias condiciones, pero en el fondo es... A ver, el principal beneficio es que tú pagas 0,2 sobre el valor de la propiedad, y si no es DFL2 es 0,8. Es bastante bajo, son 4 veces. Sí, es harto, por eso se multiplica mucho. Y entonces, y las condiciones para que sean de FL2 es que tenga menos de 140 metros construidos, de que tenga una antigüedad menor a 2 años de entrega, o sea, no corre para propiedad usada, y que sea máximo la segunda, que sea máximo la segunda propiedad de ese RUT. No pueden haber 3. Si se cumple todo eso, que en general opera para propiedades nuevas, sí, pero me imagino que en ese caso hay que preguntar a la persona que preguntó, pero claro, debe tener mucho impuesto, y eso te pega fuerte. Y si es nueva, además, no tenía este tema de lo que veíamos con el CBR que va más rebajado, el conservador va más rebajado. Claro.
Ahí Si se no me pagan equivoco, dos. son 3 propiedades, si no me equivoco. Ahí después nos pueden soplar. Sí. Ya. Sí. Yo creo que Javi ya vimos como Sí, a ver. Las tasas entregadas. todas las preguntas. Ah, sí, es que aquí dice, las tasas entregadas por Banco Estado, ¿puede presionar al mercado a bajar las tasas a nivel general? Sí, Es dijimos lo que que habíamos hablado. sí. Después, ¿es verdad que obteniendo un crédito hipotecario en mutuaria no aparece en el sistema financiero? Sí. Eso es muy importante, sí, es verdad. Oye, Javi, ¿Mm? Sebastián Lemos hizo una pregunta que no sé si le hiciste porque justo me interrumpieron con que alguien estaba siendo saltado, pero ya no. Entonces tuve que quitar mi atención. Sebastián Lemos dijo, siguiendo la línea de prepagar el crédito, si tenía la posibilidad de prepagar, por ejemplo, un 30% de la deuda. Si Y ¿Conviene o no conviene, conviene? Sí. claro, siempre conviene. Siempre conviene, igual hay que fijarse en las cláusulas que tiene, o sea, no, la regulación dice lo siguiente respecto a los prepagos, y eso no ha cambiado, no sé. Que en el caso de los créditos en UF, que son la mayoría, también hay créditos en pesos, pero los créditos en UF se pagan 1,5 veces de interés por el saldo insoluto de la deuda, un valor, no es demasiado, pero eso siempre lo había prepagado. O sea, cuando prepagas, pagas eso, adicional para el banco. ¿Por qué? Porque en el fondo también tiene una lógica, que el banco en el fondo dijo ya, como el arriendo, yo voy a recibir todos los meses y de repente el arrendatario se me va y me lo paga antes, entonces yo le digo ya, pero págame un poquito más porque yo pensé que tiene que quedar más tiempo, bueno, el banco lo mismo. Cuando tiene un flujo como armado de que le iban a pagar el crédito durante muchos años, y si tú se lo prepagas, se le va acortando ese plazo. Esa es la lógica que tiene ese crédito. Entonces hay que ver eso, pero normalmente ese es el cobro, ¿no? Igual yo creo que uno tiene que ver, porque aquí también lo que estaba preguntando venía en función a que si le conviene pagar prepagar el crédito o meter la plata en otro instrumento. O sea, ahí va a depender en el fondo de cuánto te va a rentar el otro lado, Exacto, ¿no? si te renta más que el 1,5. Sí. Y en general, la mayoría de las instituciones ofrecen la posibilidad de o rebajar el dividendo o rebajar el plazo. Y ahí tenés que ver qué te conviene más, qué es lo que tú preferirías. En el dividendo, claro que se nota mucho más que en el fondo te quedes con más plata en el bolsillo y puede ser Claro. más. Aquí dice Jonathan, pregunta, si tengo 4 hipotecarios, los 2 primeros con DFL2, y tengo la posibilidad de pagar uno de aquellos, ¿cuál variable debería considerar? No entiendo mucho la pregunta, la verdad. Yo creo que no tiene mucho que ver con el DFL2. El DFL2 es simplemente para el inicio. Y además tiene una exención tributaria el DFL2 respecto a las contribuciones, dependiendo de los metrajes, por 10 años, por 5 años. Pero para efectos de venderlo, yo creo que el que te dé más rentabilidad, ¿no? Se armó todo un tema ahí también con pero no sé si aplica acá, de las rentasaciones que hubo por la reforma tributaria que hubo hace un par de años, Sí. cuando uno se sobrepasa 8.000 UF, pero no sé si es el caso. Pero al final yo diría cuál me deja más plata, ¿no? Sí, yo igual. Bueno, aquí Roberto González dice, ¿conviene comprar en entrega futura ahora? Yo creo que siempre, o sea, lo que dijimos al tiro, o sea, antes, al principio, que pucha, el momento es cuando tú decides invertir, ya sea en entrega futura o no, dependiendo también tu capacidad de ahorro y si puedes pagar en el fondo el PIN cuotas, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo, como lo está haciendo la Nati, pero siempre el momento, al final la demanda de arriendo siempre va a estar y pucha, ese grafiquito un día se los voy a mostrar. El que hace Francisco sobre el costo de oportunidad, se van a caer. Porque verdad es como, no, ¿por qué no lo hice antes? Oye, Cada Javi, ¿ah? ya llegamos casi a las 2 horas, entonces antes de que lleguemos a eso, a mí me gustaría que dejara a Gonzalo que nos cuente un poquito de él y para ir cerrando, Sí, darle todas las oportunidades de que deje sus redes sociales, si alguien quiere hablar con él, si tienen alguna duda, y que nos cuente un poquito qué es lo que él hace y cómo poder contactarse con él y también él nos ha ayudado un montón. Esperamos que le haya gustado estar con nosotras sí, yo lo he y, pasado chancho. y se nos pasó la hora volando Sí, que y, está. y poder retroalimentarnos porque esto es una ayuda, él está acá ayudándonos y
y poder ayudarlo a él también en lo que él necesite. Cuéntanos, Gonzalo, un poquito. Oye, no, mira, primero agradecerles porque fue bien entretenido, así que espero que les haya servido. Agradecerle a ti, Nati, a ti, Javiera, por la invitación, a capitalizarme por poder invitarme y poder estar un rato con ustedes. Así que yo feliz. Yo, como les comentaba, básicamente llevo muchos años trabajando en la industria financiera, en distintas posiciones en bancos en general, y ahora particularmente estoy fuera, así que estoy buscando opciones. Así que si alguien sabe de algo en esas líneas, en cargos más de gerencia, yo feliz, y también doy mi mail si alguien tiene alguna duda y quiere seguir profundizando o le interesa en este tipo de charlas y podemos armarla al otro lado, también feliz. Mi mail es g.esquivelr@gmail.com. Ahí la Desde Javi luego. lo está escribiendo. Así que Nosotros armamos g.esquivelr@gmail.com. estos webinars en parte a la ayuda mutua, entonces por eso te quería dar este espacio para que nos Sí, consigamos. No, muchas gracias, yo lo pasé súper bien, así que espero que les haya sí, fue servido a todos. entretenido, todo súper entretenido. Oye, sí, pues ya vamos cerrando. Y yo Eh, creo, Gonzalo, que te vamos a, hablando no, de quiero- que siempre hablamos de Francisco, porque siempre todas las conversaciones terminan en Francisco, en capitalizarme. Te vamos a dar, bueno, y tú ya sabes que te vamos a dar ahí una reunión con él y para que tengan un webinar, porque creo que eres un gran aporte, sí, como dice Rodrigo, súper didáctico, entretenido y simple de entender. Creo que como que lo expresó en sus grandes frases, o sea, como súper claro. Y me gustaría poder seguir teniéndote, entonces vamos a hablar ahí con Francisco para que también te tengan sus propios webinars, en sus podcasts, para que haga un podcast contigo y vamos a seguir ayudando a la gente y también, pucha, de alguna manera, si alguien quiere ayudar también a Gonzalo, le quiere dar datos, etcétera, también son bienvenidas al revés. sí. Bueno, muchas Súper, gracias. gracias, Muchas gracias a gracias de ustedes. nuevo, Gonzalo, por estar No, gracias a aquí. ustedes. Gracias a todas las personas por acompañarnos. Ya son las 8 ya. Para ser las 8. Hablando. Sí, se pasó volando, impresionante. Recuerden, chiquillos, que los que quieran ver alguna oportunidad, no hay ningún problema. Podemos agendar una reunión en el siguiente link que estoy mandando. Y eso, pues nos vemos el próximo lunes. Mi mail, Javi, no lo corté rápido Ay, ya, antes. ya, perdón, perdón. Y nos quedamos con, corta la reunión, nos quedamos con Gonzalo 2 segundos. Sí, ¿Lista? Chao a ya. todos. Chao, Chao a todos. Muy bien. gracias. Chao. Ya. Voy a dejar de grabar.